Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Me estoy acomodando. Si llegan a ver que suena mal, me avisan por favor en el chat. Estamos en el marco de la automaestría y hoy vamos a hacer una clase que se llama Sobre la maldad. Recordarán algunos que habíamos empezado este ciclo de transmisiones por YouTube durante la pandemia. Y en ese momento yo pensé que quizás iba a ser recontratrillado hacer referencia al Decamerón de Boccaccio, este momento en donde, en el contexto de una pandemia, de una peste negra, se reunían personas a contarse cuentos. Pensé que era muy literal esa manera de referirme a esta actividad que hicimos durante este periodo. Sin embargo, no fue algo que muchas otras personas aprovechen como este concepto de estar pasando un tiempo excepcional y tener que lidiarlo generando este tipo de conexiones. Bueno, recuerdan, en el caso de Boccaccio, describía a estas personas que deciden apartarse y generar estas jornadas de intercambio. Nosotros tuvimos 36 clases y utilizamos esta plataforma que se llama urniversidad.net para ir volcándolas y también establecer algún tipo de intercambio. Luego de ese ciclo de 36 clases empecé a lo que se llamó automaestría, o bueno, que se sigue llamando, en donde ya la periodicidad no era de una vez por semana, sino que se fue espaciando. Luego empecé a dar clases presenciales en un local en Coglan. Así que estoy retomando el ciclo de transmisiones en vivo con esta clase sumamente ambiciosa sobre la maldad. Vieron que anuncié con esta imagen. Se escucha bien, ¿no? Siento que a veces estoy medio picando. Voy a bajar acá un poco. Y esta es la imagen que utilicé de Adrián Van Stemblant. Se llama Protectores del artista joven. Este debe ser el artista joven, está siendo protegido. Si se fijan, está siendo protegido en su acto de ser artista. Tiene un compás, un libro, un laúd. Y acá podemos ver que hay un sátiro semidesnudo con sus cuernos y está siendo abatido por un soldado, un militar, que tiene el escudo de Medusa como Perseo. Y también hay acá un querubín, un Baco quizás, Cupido, y está siendo repelido con este espejo. Y atrás de todo hay una sensación de exceso en la legítima defensa y le están pegando a una medusa con un bate. Así que vamos a tratar de abordar esta temática acerca de la maldad
Haciéndonos preguntas, cosa que es nueva y que inauguro, van a aparecer estas placas rojas con preguntas que no necesariamente voy a contestar yo. Tampoco quiero que sean del todo retóricas. Queda la invitación a que cada uno de ustedes pueda responderla vía chat. La primera pregunta sería ¿cómo protegernos de la maldad? Pero antes quizás deberíamos definir qué es el mal, cuál es el origen de la maldad, cuándo y dónde. Vieron que Ur es este prefijo que supone que hay un origen concreto de algún fenómeno o circunstancia. Acá vamos a tratar de ir a ese origen primigenio de la maldad y tratar de ubicarlo en tiempo y en espacio. Así que si nos preguntamos cuál es el origen del origen, desde 2024 podemos retroceder a menos 35.000 millones de años. Voy a utilizar la referencia de este relojito que está robada de una serie de animación francesa o belga, pero que está encargada a un estudio de animación japonés y se llama Érase una vez el hombre. Yo no llegué a ver la versión animada, creo que la pasaron por Canal 7, por ATC. Yo la conocí a través de un libro que compilaba como si fueran frames y narraba tipo cómic esta historia de la humanidad. Así que también podemos pensar que esta clase se podría haber llamado Érase una vez la maldad. Y el libro empezaba con esta imagen, seguramente tratando de hacer un poco de eco con el origen bíblico, y es esta luz separando las tinieblas o este arco iris. En realidad sería raro como guiño bíblico porque el arco iris este recién apareció luego de que Jehová inunde la tierra y genere como este pacto. Pero bueno, podría ser el origen de la luz penetrando la atmósfera. Y en este momento el relojito este estaba como con un countdown alocado hacia atrás y veíamos estos primeros organismos unicelulares organizándose en el fondo del mar para luego aparecer estos seres que van volviéndose anfibios y en un momento ya hay toda una diversidad de animales terrestres y enseguida el libro marcaba esta lucha o esta organización en esta cadena alimentaria entre predadores. Mostraba distintos tipos de adaptaciones. Acá hay un animal ovoríparo que acechaba y comía huevos, pero se despierta la madre, Tiranosaurio Rex, así que yo pensé que le iba a perseguir al que se comió sus huevos, pero no, se la agarra con un Triceratops y mucho tiempo después aparecerían los seres humanos que al principio se los ve apenas salidos de las cuevas y ya peleando entre sí, tirándose piedras. Acá ya lograron domesticar el fuego y están descubriendo el comer cocido y los vemos en esa ronda. También vemos unas mujeres comiendo y aparecen estos dos y le pegan un garrotazo en la cabeza y se la llevan. Así que esta fue mi educación acerca del origen de la humanidad. Y estaba este relojito que es el que vamos a utilizar. Una de las primeras preguntas puede ser si la maldad es inherente a nuestra naturaleza como organismo. Así que en 1831 aparece El origen de las especies de Darwin y es fruto de unas especulaciones y meditaciones hacia adentro, pero también fruto de un viaje iniciático que hace a bordo del Beagle, que da una vuelta al mundo y pasa por Ushuaia, y en ese lugar, mediante sus observaciones y supongo también el tiempo libre, desarrolla lo que luego va a ser la teoría de la evolución. Acá hay algunos dibujos de sus cuadernos, y acá están los dibujos que empieza a generar, ya no dibujos sino diagramas, 5 años después de su regreso. Había encontrado pruebas científicas que desmentían por completo la versión bíblica de la creación del mundo, por lo que entonces él creía que eso era literal, era su fe, y cuando empieza a desarrollar su teoría de la evolución, en principio confiesa él que estaba aterrado y que por eso la mantuvo en secreto. Este es el primer diagrama de un árbol evolutivo, está en el primer cuaderno que tiene el título Transmutación de las especies, todavía no utilizaba la palabra evolución, y la palabra transmutación tiene este carácter medio
alquímico religioso. Esto es de 1837. Y escribe ahí abajo: creo que el caso debe ser que una generación debería tener tantos seres vivos como ahora. Para lograr esto y tener tantas especies del mismo género como está, se requiere la extinción. Así, entre A más B, la inmensa brecha de relación C más B, la gradación más fina B más D, una distinción bastante mayor, y de esta manera se formarían los géneros. Guardando relación, la siguiente página comienza con los tipos más antiguos de varias formas extintas. Bueno, y ahí entonces empieza con esta sospecha y esta confirmación. Darwin de chiquito quería ser pastor anglicano, así que también se explica esta puja interna entre divulgar y profundizar una teoría que generaba una contradicción directa con una interpretación literal de las escrituras. Estos son sus cuadernos infantiles. Ya dibujaba animales, pero esto es mucho más sorprendente. Acá, en este cuaderno también infantil, aparecen pájaros, y aparecen pájaros en circunstancia de alimentación. Y se fijan, uno está cazando una araña y otro una mariposa y otros unas moscas. Y ya hay una atención puesta en la morfología de cada uno de los pájaros en función de lo que se están alimentando. También hay unos dibujos en donde representa algo así como escenas de caza y escenas de guerra. Tiene este también más extraño en donde hay unos soldados cabalgando en vegetales. Bueno, Darwin entonces está acá juvenil y espantado de sus propios descubrimientos. Creía sobre todo que la religión funcionaba como sistema de premios y castigos y que era una decisión de Dios como para organizar, y que poner en crisis ciertas categorías de bien y mal y liberarlos a esta caprichosa voluntad de la naturaleza podía reprimir el mal innato en las personas. Él había visto suficiente mal en su viaje, el genocidio de los indios y los esclavos torturados, y decía que no quería aumentarlo. Acá hay una foto de los habitantes del sur de América. Así que guardó el texto en un cajón. Pero en 1858 le mandan una carta. Un joven científico le manda un borrador, y el borrador contenía una teoría igual a la suya. Acá está el escritorio de Darwin, así que cuenta él que se vio forzado a publicar El origen de las especies, porque habían pasado ya 22 años ocultándolo, y temía que la publicación de Alfred Russel Wallace, fruto de su exploración al archipiélago malayo, termine llevándose el crédito de sus elucubraciones. Dice esto Darwin: jamás vi coincidencia más impresionante. Si Wallace tuviera mi borrador escrito en 1842, no habría podido realizar un resumen mejor. No solo se sorprende por la sincronía del descubrimiento, sino cómo la capacidad de Alfred Russel Wallace simplificó y resumió sus ideas. Así que miremos el título. Es el archipiélago malayo, la tierra de orangután y los aves del paraíso, con los estudios del hombre y la naturaleza. Y el título del escrito de Darwin es El origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Acá está Alfred Russel Wallace, sus estudios comparativos de las distintas especies, sobre todo de las ranas y estos animales medio bichos del pantano, lo llevaron a la conclusión de esta situación de cambios y mutaciones que se van haciendo en las distintas especies para hacerlas más adecuadas, y las extinciones, la teoría de la evolución. Y hay estas escenas de lucha. Cuando finalmente se da a la luz la teoría de Darwin, empiezan a aparecer estas parodias, sobre todo por este miedo y esta literalización de Darwin diciendo de que los seres humanos descendemos de los monos, cosa que él tampoco dice de manera literal, pero como resumen total está esta afrenta contra el sentido común religioso y hasta científico de pensar que el ser humano no es más que un proceso azaroso de mutación de especies
Acá hay una caricatura que dice que directamente venimos de estas criaturas como si fueran lombrices. Tiene un abuelo, Darwin, que se llama Erasmus. No es tan conocido, quizás sí. Había armado un grupo de estudio que se llamaba La Sociedad Lunática y escribía poemas, además de pensar en la ciencia. Miren este: vida orgánica bajo las olas sin límites, nació y se crió en las cavernas perladas del océano. Primeras formas diminutas, invisibles al cristal esférico, se desplazan sobre el barro o perforan la masa acuosa. Estas, a medida que florecen generaciones sucesivas, adquieren nuevas habilidades y asumen miembros más grandes, de donde surgen innumerables grupos de vegetación y reinos respirantes de aletas, pies y alas. Díganme si no es un poema que tematiza la teoría de la evolución. En este libro Zoonomía, las leyes de la vida orgánica, se pregunta: ¿sería demasiado atrevido imaginar que en la gran extensión de tiempo desde que la Tierra comenzó a existir, quizás millones de eras antes del inicio de la historia de la humanidad, sería demasiado atrevido imaginar que todos los animales de sangre caliente han surgido de un solo filamento viviente con el cual la gran primera causa dotó de vitalidad con el poder de adquirir nuevas partes, acompañando de nuevas propensiones, guiado por irritaciones, sensaciones y voluntades y asociaciones, y así poseyendo la facultad de seguir mejorando mediante su propia actividad inherente y de transmitir esas mejoras por generación a su posteridad por los siglos de los siglos? Esas preguntas lo llevan entonces a pensar directamente en este filamento, como él lo llama, este organismo muy básico. Acá, si quieren, podemos ver en movimiento. Dice: el gran creador de todas las cosas ha diversificado infinitamente las obras de sus manos, pero al mismo tiempo ha estampado una cierta semejanza en los rasgos de la naturaleza, que nos demuestra que todo es una familia de un solo padre. Y aparece esta idea que se asocia bastante a una de las posibles causas de la maldad, y es la supervivencia del más apto, concepto que no fue acuñado por Darwin. Él analiza en sus cuadernos de observaciones en las Islas Galápagos a los pinzones. Estos pájaros, todos de la misma familia, pero que desarrollaron distintas morfologías de pico. Dice: prevalencia de las formas en generaciones sucesivas dejará la mayoría de las copias de sí mismas. Observó que en las diferentes islas los pinzones tenían picos adaptados a los tipos específicos de alimentos disponibles en cada isla. Por ejemplo, en una isla con semillas más duras, los pinzones tenían picos más fuertes, mientras que en una isla con insectos, los pinzones tenían picos más finos y afilados. Así que, casi como en su dibujo infantil, establece esta relación entre la morfología del pico y para qué lo utiliza según de lo que se alimente. Acá hay un cuadro posterior que nos muestra herramientas contemporáneas. La selección natural entonces consiste en la herencia de características genéticas modificadas que son adaptaciones más adecuadas al entorno, pero estas no necesariamente se basan en la fuerza o en la actividad, que irónicamente pueden conducir a la superpoblación y dar como resultado a la selección natural de los no supervivientes. Así que está este pinzón en una de las Islas Galápagos y come insectos. Está este que se adaptó para canibalizar otros pájaros. Y después hay adaptaciones extrañísimas como este pinzón que no mata a su presa, sino que le genera un corte y se alimenta de su sangre. Se llama el pinzón vampiro. Herbert Spencer venía trabajando ideas similares a estas leyes naturales, pero aplicándolo directamente a una observación de cómo funcionan las sociedades. Y él es el que inventa este concepto de supervivencia del más apto. Dice: esta supervivencia del más apto, que aquí busco expresar en términos mecánicos, es la que el señor Darwin ha llamado selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la supervivencia. Supervivencia del más adaptado
luego se banalizó pensándolo como la supervivencia del más fuerte. Diversos autores consideran que la frase se ha usado en contextos que no son compatibles con el significado original, aunque otros señalan que desde el principio contenía ya esta connotación social negativa que incitaba a la supremacía de una raza, o lo que luego se llamó el darwinismo social. Este es Ernst Haeckel y es esta idea de la evolución de la especie humana en funcionamiento hasta nuestros días y explicando las variaciones en la fisionomía de las personas que habitan las distintas partes del mundo como instancias evolutivas diferentes. Es este estudio de la implementación de diversas teorías que en realidad se comprobaron pseudocientíficas que establecen cierto vínculo con ideas políticas. Por ejemplo, Spencer apoyaba el capitalismo, la idea principal del capitalismo, que es el laissez-faire, el dejar pasar, dejar hacer. Así que su creencia es que la lucha por la supervivencia estimula la superación personal que podía luego ser heredada, así que este carácter de la competencia parecía un carácter de la naturaleza que cuanto menos intervenga mejor. Se juntaban en este lugar, sobre todo el abuelo de Darwin es uno de los socios fundadores de la Sociedad Filosófica de Derby. Y está este cuadro de 1776 que nos muestra y nos ilustra cuáles eran las actividades. Esta es una lectura pública en donde a través de una lámpara se podía ver cómo funcionaba el sistema solar. El autor de estos cuadros es Joseph Wright de Derby y es considerado el primer pintor profesional que expresa el espíritu de la revolución industrial o de la ilustración. Tiene este cuadro que representa la búsqueda o el hallazgo de la piedra filosofal de parte de un alquimista, y este alquimista ya tiene un taller que se parece mucho más a los talleres de laboratorios de química, y el experimento que está haciendo está basado en concentrar orina y el contenido de fósforo producía esta fosforescencia, de ahí viene la palabra, así que este experimento que está haciendo y el otro atrás con una llama tiene que ver con el descubrimiento de esta materia que emite luz, por eso está con esta especie de sensación de revelación divina. También hizo este cuadro del Vesubio, entendiendo el planeta Tierra y hasta el sistema solar como estas fuerzas salvajes que se desencadenan. Y este cuadro que también compartí en Instagram, que se llama Experimento con pájaro en una bomba de aire. Estos experimentos tenían que ver con lo que Robert Boyle desarrolló, que es una bomba de vacío, y uno de los experimentos a los cuales sometían magnetismo, sonido, instrumentos de barómetros, era poner un animal vivo y mediante la extracción del aire a través de la bomba se veían las consecuencias en este organismo. Lo llamaban el aire enrarecido, en realidad, bueno, sería como el no aire. Y Boyle dice: durante un tiempo el pájaro aparentó tener suficiente vitalidad, pero ante una mayor extracción de aire comenzó a manifestar signos de deslucimiento y enfermedad, y muy poco después le dominaron convulsiones tan violentas e irregulares como es normal observar en las aves de corral cuando se les retuerce el pescuezo. En el caso del pájaro, este se arrojó 2 o 3 veces y murió con el pecho hacia arriba y la cabeza hacia abajo y el cuello torcido. Acá está el cuadro, está expuesto junto a un boceto o una pieza preparatoria. Y pueden ver que, además del experimento, aparecen estas testigas, estas 2 niñas, que si se fijan en el cuadro original están expresando una especie de experimentación de la crueldad o el dolor. Una todavía lo puede ver, pero con ese gesto, y la otra directamente oculta su vista. Dice Nietzsche que la pena es una manifestación de la crueldad, porque hace sufrir, produce bienestar, sobre todo a alguien que se le considera causante del daño. El único efecto que consigue con la pena es el alargamiento de la memoria, intensificar la inteligencia y hacer más cauto y desconfiado al que la sufre. Por eso afirma que la pena doméstica a las personas
las domestica, pero no las hace mejores. Pero bueno, más allá de eso, miren justo la elección para el experimento de una paloma. En la pieza preparatoria, más que una paloma, parecía ser un pajarito más pequeño. Quizás tiene que ver con esta portación de la paloma de ser portadora de la alegoría del Espíritu Santo. Y miren como si vemos acá la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aparece también esta revelación. El abuelo de Darwin hacía estos experimentos, tenía un proyecto para armar pájaros robóticos o pájaros mecánicos. Y acá está el espectáculo de esta crueldad ante un experimento, siendo presenciado por niños contemporáneos en un museo. Tiene Wright otro cuadro que se llama Dos niños con una vejiga inflada. Parece ser que era un juego como si fuera inflar globos, inflar vejigas, atarlas y después usarlas como pelotas. Acá se ve como Wright tenía esta gran capacidad, quizás heredada de Latour o copiada de algún lado, de hacer estas composiciones en donde la luz esté jugando de maneras como muy dramáticas y se vean efectos de contraluz. Así que vemos estos niños jugando. Y este es casi como un díptico. Miren este otro cuadro que se llama Dos niños peleando por una vejiga inflada. Y acá sí se ve esa especie de antes y después. Primero hay un juego, hay un deseo, una envidia, lo que sea entre estos dos niños. Y después está esta reacción de robarle la vejiga al otro. Lo interesante también es cómo la luz termina modelando un posible bien y mal, ¿no? Casi como un yin-yang de iluminado y oscuro. Yo no sé quién fue el curador que juntó estos dos cuadros. En vez de poner acá, se ve que a lo mejor no es parte de la colección del mismo museo, pero armaron un díptico con esta otra imagen, que es también un maestro enseñándole a un estudiante. Acá está Erasmus Darwin, en la sociedad científica que él fundó. Y en su libro Sonomía agrega algo más. Dice que esta posible o proto-supervivencia del más apto tiene que estar movilizada en base a tres energías. Una es el deseo, la otra es el hambre y la otra es la seguridad. Así que algo que generaría esta carrera, este combustible, esta movilización para la supervivencia serían el deseo, el hambre y la seguridad. Así que nos vamos a preguntar si estos tres movilizadores, como los llama Erasmus, pueden ser también los movilizadores de la maldad. Vamos a usarlo de playlist, así que vamos a empezar con deseo. Vamos a ver unos cuadros llamados Deseo. Este de 1892 está pintado por William Sergeant Kendall. Una vez que leemos el título Deseo, no podemos dejar de proyectar ese anhelo o algo que ve en esa campesina, que luego se transformaría en su esposa, Margaret Stickey Kendall, también pintora, que fue ampliamente retratada ella y sus hijas por el propio Kendall. Acá hay otro cuadro con sus hijas. Hasta que empieza a relacionarse con una estudiante muy talentosa que se llamaba Christine Herter. Todavía no se llamaba Kendall. Este es un autorretrato que vio en una de sus primeras muestras. Y la empieza a pintar y a retratar, se transforma en su musa. Acá hay algunas pinturas en donde también, si bien no llevan título, establece esta planta que hay acá, quizás como un código. Es una Cirpredium que también representa el deseo o quizás la lujuria. En paralelo, entonces, empieza una relación de amante con este estudiante mientras sigue casado con su esposa. Y a partir de ahí cambian los retratos que hace de sus hijas. Miren acá cómo en esta imagen aparece en el rostro de ella una sensación de
entre desafío, desconfianza, posible tristeza o esta. Es extraño porque estos gestos medio congelados son habituales en la fotografía, pero en la pintura tienen que ver con esta cantidad de tiempo entre bocetos y capas de color, y sin embargo como que capturó a su hija mirándolo, quizás con anticipación a todos los problemas que iba a generar esta separación o este seguir el deseo de su padre. Otro que también de niño vivió muy intensos sus deseos es este que ven acá, en 1906, Salvador Dalí, que pinta en 1921 este cuadro que se llama El enigma del deseo, y que en cada una de estas retículas que se ven dicen mi madre, mi madre, mi madre, mi madre. Su madre muere en 1921, se llamaba Felipa Domenech Ferrés, y el cuadro tiene este carácter de enigma y quizás también este carácter de resolución en cuanto abordemos cada una de estas imágenes y podamos reconstruir en nuestro subconsciente el significado. Tiene este otro cuadro que también se llama Deseo, es un cuadro posterior y también parece funcionar como una especie de rompecabezas. Otro cuadro llamado Deseo es de Edvard Munch, de 1907. Acá está Edward. Y nos plantea otra vez esta mirada a cámara, ¿no?, de la protagonista, quizás más víctima del deseo que otra cosa. Parece estar tratando de correrse de un abrazo. En el encuadre original también vemos que aparece esta botella en primer plano. Acá está Edvard Munch en 1907 pintando en una playa nudista. Este es el cuadro. También aparece este deseo ya con carácter patológico o compulsivo, como es la ludopatía o los apostadores en un casino. O esta especie de danza, donde también como una danza del deseo aparece este ser medio vampírico y también estos bailes ya medio mecánicos, y ella que se quedó sola, quizás viuda con ese vestido, y ella todavía anhelante, quizás es ella misma en un futuro. Y este otro cuadro que habla sobre el adulterio, también volviendo a esta forma de complejización del deseo. Ella es la adúltera. 1610, este cuadro se llama Alegoría de la razón expulsando al deseo. Acá vemos el deseo con esta alegoría de esta mujer que está acompañada de un querubín, otra vez de Baco o Cupido, y los expulsadores son estas alegorías de la razón. Por un lado, una especie de Atenea medio militarizada con una lanza, y del otro lado, acompañándola en los costados, le están tirando con Biblias, o directamente un civil que se prende en la expulsión y le pega con un palo. Parece ser quizás que este es un pastor protestante y este católico, o no sé, o uno tiene una ley laica y el otro tiene la Biblia. Como sea, están expulsándola. Este es el autor, Adrien van Stemblant. Tiene otro cuadro, que es el que le mostré al principio. Otra vez esta expulsión, pero en este caso policialmente beneficiosa para cuidar a este artista de las pasiones de la lujuria y de, no sé, el enamoramiento o la posición romántica que propone Cupido. Y quizás esta medusa representa algo así como el horror trágico, ¿no? Pero bueno, me imagino, pobre este artista, si lo defienden de estas tres vertientes que son la suma de lo que más inspira, ¿no? Como cierta lascivia, cierta cosa sensual, también como este deseo como amoroso, y por otro lado la conexión con el máximo horror de esta medusa. Así que muy perjudiciales de ser sobreprotegido como joven artista. Este otro cuadro sobre el deseo nos muestra a esta mujer lujuriosa y un cliente entrando, me imagino, y un perro también recibiéndola.
San Antonio, acá pintado por Miguel Ángel, dijo lo siguiente: si el deseo funciona como una verdad que nace de lo más profundo del ser humano, ¿por qué genera tanta culpa dejarse llevar por él? Esto se pregunta entonces San Antonio Abad, que luego se transforma como en este santo que padece tentaciones. Miren qué increíble cómo estas tentaciones están representadas en esta diversidad, como si fuera una evolución caótica, ¿no? Mezcla de animales que tienen cabezas en el trasero, alas y atributos de todo tipo. También quizás intuyendo, ¿no?, estos procesos intermedios de la evolución en donde piezas no aptas se extinguieron. Acá podemos ver otra versión de las tentaciones de San Antonio, en donde acá lo vemos resistiendo al deseo mientras como un eremita se concentra en la Biblia, y por los costados le ofrecen alcohol, un escote, aves, manjares y sobre todo locura que es la cabeza abriéndose del propio autor, Jaos van Krassenbeck. Acá se autorretrató fumando, y acá como esta cabeza que se rasga y adentro salen todos estos pensamientos pecaminosos. Otra versión de las tentaciones o del deseo de San Antonio, acá ya se están manifestando con un monstruo que, si se fijan, contiene genitales femeninos y pechos, así que está en esta transición entre ser monstruoso y en algún punto atractivo. Miren lo que es 1645. Y acá tenemos una versión de Lovis Corinth. El título original es La tentación de la salvación, Antonio según Gustave Flaubert. Y él se pregunta: si hay salvación en la tentación, ¿qué dice el deseo de cada uno de nosotros? ¿Devela lo que tanto reprimimos? ¿Lo que el contexto social y la estructura moral ocultan? ¿Se salvó San Antonio luego de ser tentado? Y aparecen acá esas tentaciones como algo más explícito. Directamente tenemos una tentación multicultural, hombres, mujeres, animales, simios, todos en esta especie de oferta, y no se lo ve acá justamente a San Antonio muy resistente o muy resistiendo. Uy. Está el gato haciendo cosas. Y una de las palabras claves para hablar de este deseo exacerbado es la palabra concupiscencia. En latín significa desear, pero ese con vendría a ser como desear mucho, concupiscencia. Bueno, San Agustín es uno de los que más utiliza el hashtag concupiscencia, y él dice que la concupiscencia es como un enemigo que nos asedia desde el exterior, pero que llevamos en el interior. Lo escribe en sus confesiones. El deseo es el inicio de todos los pecados. La concupiscencia, aunque muerta, puede dar golpes. La concupiscencia puede ser vencida por la gracia divina y la disciplina personal. Se necesitan esas dos cosas. Entonces, San Agustín estaría de acuerdo con que quizás la raíz o el origen de todo mal es el deseo. Los chinos lo habían resuelto de manera distinta, o por lo menos Confucio había desarrollado estos planes virtuosos o esta manera de entender de manera diferente ese impulso al deseo o a la maldad. Él decía: el mal no existe, lo que existe es apartarse de la virtud. Está ese camino recto, virtuoso, que es el que sigue el sabio, el líder, y lo que hay son apartamientos, pero no tienen un valor positivo. Dice: el mal no es tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Estos principios que establece el confucianismo pueden resumirse como amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Por este motivo, debe servirse en primer término como soberano al respeto de aquel que es el primer dominador, cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas, y las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder.
Está este momento que es genial, que son como los momentos en donde Oriente y Occidente se empiezan a tocar por cuestiones comerciales. En 1670, acá está Matteo Ricci, italiano, estableciendo comercio con China, en este caso con Yuanxi. Y mucho tiempo después de repulsiones y de cerraciones y de vueltas, en China finalmente, esto es década del 50, principios de los 60, empieza a aparecer un evangelismo de algún tipo de iglesia o templo cristiano en China, y trata de expresarse de manera como muy didáctica y muy gráfica, sobre todo a poblaciones rurales analfabetas. Y lo que vemos acá son otra vez el deseo y la tentación a este pobre sujeto. Y está esta infografía. Él, adentro de su corazón, que es un corazón negro, contiene todos los pecados. En este caso son pecados extraños, como ser el maltrato de animales, el jugar con bestias peligrosas o venenosas. Tiene este ojo rojo, está la estrella de David ahí, y en el trono está el diablo, que es quien lo manda. Y por fuera está la Biblia y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a partir del estudio de la Biblia, se abre el librito, fíjense si lo animamos, y también se abren las alas del Espíritu Santo y proyectan su luz sobre este corazón negro. Por lo tanto, el diablo empieza como a picar el ojo y todas las aves también a amenazar. Finalmente, más luz tira la Biblia y el Espíritu Santo y empiezan a huir. Y aparece esta llama de Dios que empieza a volver el corazón negro un poco más claro, más gris. Y finalmente la oscuridad está afuera, acechando, pero dentro de su corazón ya está la Biblia, el Espíritu Santo, la cruz de Dios y el ver, el ser testigo y ser y dar testimonio de Dios. Y como verán, él está feliz. Así que tiene que tener cuidado porque cierra un poco la guardia, o sea, cierra un poco la Biblia y adormece, y enseguida empiezan a acechar, o sea que es una lucha constante del buen cristiano mantenerse fuera del mal. Así que acá vemos finalmente esta imagen aspiracional de lo que significa ser un buen cristiano, tener alrededor a tu familia y saber que cuando mueras vas a ir al reino de los cielos. Este barco portugués llega con jesuitas a Japón, puntualmente a Nagasaki, con fines comerciales en 1543. Al principio los reciben bien. Acá hay una imagen que muestra un samurái hablando con un portugués y estableciendo relaciones comerciales. Con eso también empieza a propagarse las ideas del cristianismo. Acá hay una figura de Cristo hecha en el siglo XVII. Y luego las cosas se complican y los japoneses expulsan a todos los cristianos. Pero no solo eso, para 1620 desarrollan este instrumento que ven acá que se llama Fumi-e, que significa Stepping on Picture, como imagen para ser pisada. Acá vemos una que está muy desgastada y es porque se utilizó para comprobar cristianos restando en el imperio japonés. Por lo tanto, los que habían sido bautizados tenían este respeto absoluto a Cristo y bastaba obligarlos a que pisen esta imagen de Jesús, y si se negaban, quería decir que eran cristianos y por lo tanto eran asesinados. Así que el nivel de devoción de estos cristianos japoneses hacía que prefieran morir antes que pisar la imagen de Cristo. Y obviamente muchos no cristianos pisaban, y miren la cantidad de personas que tuvieron que pisar esta figura de metal para borrarle la cara a Cristo. Bueno, pasó que también en Japón hubo una masacre a estos mártires cristianos que fueron a cristianizar Japón. Miren esta imagen. Y acá tenemos este tipo de maldad organizada o acto de justicia desmedido. Acá tenemos estas imágenes. Acá están ya estos 205 monjes transformados en mártires.
Mártires también fueron los cristianos, los primeros cristianos. Este es en el año 64. Ya en Roma, dentro de los espectáculos habituales del Coliseo, estaba el darle de comer cristianos a los leones. Podemos ver que hay estos mosaicos que muestran esta tradición de dar de comer a leones, personas vivas. Se hacía desde antes de los cristianos, pero ellos cayeron también a ser esta minoría perseguida. Pero sobre todo a nivel espectáculo era muy interesante porque se entregaban a la muerte y resultaba como este espectáculo cruel. En el año 645 a.C. aparece Asurbanipal, representado en estas tallas de piedra que muestran la cacería del león, y pongo cacería entre comillas, porque si bien se ven estas escenas de caza con arco y flecha, también se pueden ver estas estructuras de jaulas que son activadas con compuertas. Por lo tanto nos damos cuenta de que no es una caza de leones en la naturaleza, sino que está adaptado para que el emperador pueda cazar fácilmente esos leones. Y nos podemos preguntar, ¿no?, ¿por qué el león quizás tiene que ver con el ser humano saltándose al máximo la cadena alimenticia y entonces ir por el máximo predador? Y el león tiene esta característica de poder ser asesinado sí y solo si aplicamos las herramientas del diseño y prostéticas de la humanidad, ¿no? Como no tenemos garras, pero tenemos espadas y tenemos flechas para prolongar también nuestros miembros y hasta incluso armaduras, ¿no?, como sistemas defensivos. Pero bueno, está dentro de lo que podemos considerar la maldad, este sistema de hacer que animales se coman a personas adelante nuestro como castigo, espectáculo. Acá está San Ignacio. Salió mal esto, ¿no?, porque todos los asesinados mediante estos métodos se transformaron en mártires, hicieron que avance un montón, así que en 500 años tenemos al cristianismo dominando el Imperio Romano. Miren este cuadro que también representa este espectáculo de crueldad y goce. Incluso también desde el propio pintor, ¿no? Miren este otro cuadro. Es de Saint George Harrell, de 1820. Nos está mostrando esta última siesta de futuras víctimas de los leones. Nos la muestra en esa desnudez iluminada por esa luz, así que al verlas también nos volvemos testigos y cómplices, ¿no?, de su martirio. Acá atrás podemos ver que grafitearon una cruz y un símbolo de su cristianidad, y lo que están haciendo los romanos, organizadores de este espectáculo, es poner ahí atrás las bestias. Quizás está muy oscuro, pero acá se ven los leones vistos mirando en la oscuridad durante toda la noche, en este claro de luna, sus futuras víctimas, para justamente fomentarles el hambre, que va a ser el próximo movilizador que vamos a desarrollar. Acá está San Agustín y Santa Mónica. San Agustín había estudiado filosofía y había también participado en la organización y en cierta jerarquía con los maniqueos, y Santa Mónica, su madre, le pedía por favor que se haga cristiano, y le costaba, sobre todo porque San Agustín era un erudito muy inteligente, y el desarrollo del todo el vértigo de lo que significaba el estudio de la filosofía y las ideas maniqueas absorbían y desarrollaban su complejidad mental al máximo, pero también era una persona muy sensual y sobre todo le gustaba mucho comer y participar de estos festines, así que uno de estos podría ser San Agustín disfrutando de la comida. Acá está lo que queda ahí, la parte de abajo del derrame del banquete. Pero según cuenta el mismo San Agustín, de golpe le viene una crisis. Y estando reflexionando en un jardín deprimido, oye una voz de un niño de una casa vecina que le grita «Toye, lege», que significa «Tomá, lee». Y entonces agarra una Biblia, la abre al azar
y justamente le toca este versículo. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Así que el azar hizo que este versículo, que no es del todo tampoco muy revelador si lo comparamos con los sintagmas y el tipo de cosas que estudiaba en cuanto a filosofía griega, pero toma como una revelación quizás ese justo azar, ¿no? Meditando en sus propios excesos, encontrar en esa casualidad o en esa misión de Dios de que justo le toque esa página su revelación. Así que va y se transforma en cristiano, acá lo están bautizando. Y Marta Satonji, mi profesora de estética, siempre decía algo que lo busqué por todos lados y no lo encontré, así que a lo mejor nunca lo terminó de decir San Agustín. Eso te haces un resumen de ella. Decía que San Agustín, cuando empezó a ser cristiano, le decía: Dios, gracias por sacarme el hambre, pero ahora por favor sacame también las ganas de comer. Y Marta entonces hablaba de esta diferencia entre hambre y apetito. Y este diálogo que mantiene San Agustín con Dios son estos diálogos bastante ingeniosos en donde aparece, por un lado, una absoluta fe, pero por otro lado, cierto desafío y cierta propensión a sacar de Dios y de la teología en general algunas conclusiones que tengan que ver con cierta complejidad que ahora vamos a ver. También San Agustín enfrentó sus propias tentaciones y sus propios demonios. Acá hay una representación que lo ven también con estas alegorías demoníacas que en estos estados de evolución presentan cabezas en los traseros. En China, Buda, bueno, en la India, pero justo es una imagen china, se ve este desafío del Buda también a un monstruo, a un demonio, que se llaman los gakis. Se piensa también, y Marta lo decía mucho, que es una larga tradición de haber padecido hambrunas, sobre todo en Japón y en algunas zonas de China, que produjeron estas generaciones y generaciones de desnutridos, que por lo tanto tenían estos vientres abultados y los pelos rojos, y acechaban como si fueran pandillas las distintas aldeas comiendo basura y comiendo cualquier cosa. Así que aparecen como estos demonios y Buda tiene un episodio dándoles de comer, apiadándose de lo peor de lo peor. Tienen esta hambre que no se sacia nunca y esta sed que tampoco se sacia nunca, y Buda es uno de los primeros en demostrar piedad por ellos, los gaki. Así que vamos a ver cuadros llamados hambre. Miren este cuadro. 1938, pintado por Remedios Varó. Aparece, es muy raro este cuadro porque, bueno, no traje muchos de Remedios Varó, traje este solo, pero no tiende a este tipo de no figuración casi. Son estos triángulos y cada uno contiene esta hilera de dientes, y el hambre entonces es este choque indistinto de mandíbulas mordiéndose. Me hace acordar mucho esta ilustración de Ernst Haeckel, donde están estos reptiles, cada uno con adaptaciones diferentes. Este, en vez de poner huevo, tiene los renacuajos en el lomo. Este tiene las patas así, este más largas, y están en esta lucha por atrapar, en este caso, a este bichito, camuflarse, inflarse y toda esta diversidad horrorosa de la evolución. Rousseau, pobre, que nunca vio del natural ninguno de los animales que dibujó, hace esta imagen de león hambriento atacando a un antílope. Ese es el título, y me imagino que el hambriento es un adjetivo que puso para mitigar el horror, ¿no? Y lo vemos acá al león alimentándose, pero antes dio estos dos zarpazos seguramente para paralizarlo, pero también vemos que hay ocultos en el follaje otros animales que están compitiendo por esta presa. Miren acá el detalle. Acá hay un cazador de leones y acá un león comiéndose a otro predador que es un leopardo. Así que podemos preguntarnos si cuando hay hambre no hay maldad,
Si entramos a la página que todavía está online del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, van a encontrar que a nivel legal el hurto famélico está tipificado. Refiere específicamente a una situación realmente extrema y desesperante que torna justificable en el caso de vulneración de un bien jurídico ajena a inferior jerarquía. Esto podría llegar a servir como manera de zafar de un hurto. ¿Vieron cuando en los supermercados chinos ponen la foto de alguien y dice este robó queso y están como en esa situación de escrache? Yo creo que si demostrás tu hambre, se te puede llegar a condonar la pena por robar queso. Thomas Malthus escribe Principios de la población, una mirada a sus presentes. Se llama Ensayo sobre el principio de la población, una mirada a los efectos del pasado y presente en la felicidad humana, con una inquisición a nuestra posibilidad de remover y mitigar la maldad que ocasiona que haya un montón de personas. Bueno, eso lo puse yo, pero es más o menos de lo que va su escrito. Dice, más en el hombre los efectos de este obstáculo, límites naturales de espacio y alimento, son muy complicados. Guiados por el mismo instinto, le detiene la voz de la razón que le inspira el temor de ver a sus hijos con necesidades que no podrá satisfacer. Si cede a este justo temor, en muchas veces por virtud. Si por el contrario le arrastra su instinto, la población crece más que los medios de subsistencia. Esto que está escrito, sí, medio extraño, hice como un copy-paste, se explica mucho mejor cuando empieza a trabajar con sus fórmulas y desarrolla este cuadro, que dice que cuando no le impide ningún obstáculo, la población se va doblando cada 25 años, creciendo de periodo en periodo de una progresión geométrica, tipo logarítmica. Los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables no se aumentan sino en una progresión aritmética. Es decir que la provisión de alimento crece de manera lineal y el de la población de manera asintótica sería, o bueno, logarítmica. El tema es que uno va transitando como humanidad esto y va a llegar un momento en donde está la catástrofe malthusiana y es cuando la población supere la posibilidad de generar la producción de alimento. Todo esto con unos Excels y unos cuadros que demuestran en base a estadísticas de los distintos países en crecimiento o en potencial superpoblación, desarrollar exactamente cuándo podría llegar a pasar esta catástrofe malthusiana si no se interviene a tiempo. Para él existen entonces unos obstáculos o frenos, él los llama checks al crecimiento de la población y él los clasifica de dos maneras. Algunos son privativos y otros son destructivos, según la voluntariedad y como restricción a la repugnancia moral, vicios o miserias o padecimientos. Así que lo que tienen que hacer los gobernantes o la clase dirigente es la gestión de estos obstáculos. Vamos a describirlos. Los obstáculos privativos son aquellos que son voluntarios, es decir, proponer que la sociedad tenga una restricción moral, es decir, abstinencia del matrimonio, castidad, retraso del matrimonio, hasta acumular más recursos, es decir, gestionar que la población no se reproduzca a tasas tan vertiginosas. Después están los obstáculos destructivos, que no son voluntarios, que son la miseria, las ocupaciones malsanas, los trabajos penosos, la pobreza, la mala alimentación, insalubridad, enfermedades, epidemias, hambre y peste, que terminan haciendo que baje la cantidad de población. Acá tenemos una imagen de una hambruna. Así que Malthus piensa y condensa tres proposiciones fundamentales, que son el contenido de este escrito. Dice, la población está limitada necesariamente por los medios de subsistencia. La población crece invariablemente siempre que crecen los medios de subsistencia, a menos que lo impidan obstáculos poderosos y manifiestos. La fuerza superior del crecimiento de la población no puede ser frenada sin producir miseria. Fíjense la palabra producir miseria. Así que cuando no lo impide ningún obstáculo, la población se va doblando cada 25 años. Los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables no se aumentan sino en una progresión aritmética. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica y los alimentos tan solo
pueden aumentar en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar estas inmensas diferencias. Y después establece todas estas fórmulas matemáticas y concluye: no veo manera por la que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y penetra toda la naturaleza animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, por radical que sea, podrá eliminar durante un siglo siquiera la presión de esta ley, que aparece pues como decididamente opuesta a la posible existencia de una sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida de reposo, felicidad y relativa holganza, y no sientan la ansiedad ante la dificultad de proveerse de los medios de subsistencia que necesitan ellos y su familia. Este es un cuadro de Jean-François Millet. Sigue: una persona que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no tarda mucho en cumplir su amenaza. Y estoy ilustrando esta frase de Malthus con este cuadro de Millet, porque era uno de los que más obsesionaba a Dalí. Lo escribe en Diario de un genio y en otros libros, y se pone tan obsesivo con este cuadro que logra que el Louvre desarrolle por primera vez analizar con rayos X un lienzo. Y se dan cuenta que debajo de los pies de estos campesinos hay muy claramente un sarcófago que después fue borrado por Millet, lo cual demuestra que esto no es una oración del Ángelus de agradecimiento por la cosecha, sino un matrimonio que está llorando la muerte prematura de un hijo por no poder alimentarlo con estas escasas patatas que logran cosechar. Pero bueno, como dice Malthus, ese niño estaba sobrando. La persona que nace en un mundo ya ocupado no tiene derecho alguno a reclamar una parte cualquiera de la alimentación y está de más en el mundo. El gran banquete de la naturaleza no puso cubierto para él. La naturaleza le exige que se vaya y no tardará en ejecutar ella misma tal orden. Así que una de las recomendaciones de Malthus era no recomendar la limpieza en los barrios pobres. Hemos de aconsejarles lo contrario. Haremos más estrechas las calles y meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Malthus cree que la miseria es una ley natural e inconmovible, contra la cual es inútil actuar. Por lo contrario, si no bastan los cataclismos de la naturaleza, el Estado debe contribuir poniendo sus ingredientes, ya sean guerras o descuidando la sanidad pública y de cualquier norma de protección humana. Malthus cree que la miseria es esta ley natural y el Estado debe entonces contribuir poniendo estos ingredientes. Otro ingrediente podría ser la utilización de esa masa, como fue la industrialización, en este caso de niños, como fuerza laboral. Y se oponía en su contexto Inglaterra a algo que fue una iniciativa del gobierno, que es armar las leyes de los pobres, la ley de pobreza, que establecía subsidios y establecía instituciones en donde eran puestos a trabajar. Obviamente no eran muy populares estos centros, pero era iniciativa estatal para hacer algo con esa masa de pobres. Acá vemos una caricatura propagandística que nos muestra los labores a los que eran sometidos para lograr ese ingreso mínimo de subsistencia. Otra cosa que también odiaba Malthus era este sistema de asistencia social de darle de comer a todas estas personas, en este caso mujeres, y decía: si los alimentos no alcanzan para todos, un subsidio a los pobres no puede aumentar su volumen, ya que lo único que puede traer consigo es el aumento de la cantidad de pobres, pero en ningún caso más riquezas. Acá hay una fotografía posterior a estos escritos de Malthus de Lewis Hayne, que como sociólogo se harta de escribir y publicar notas y papers y decide que la fotografía es la mejor manera de generar conciencia, así que va tomando cada uno de estos trabajos insalubres o trabajos hechos por niños que eran legales, y en este caso acá vamos a ver fotos
de niños que son emprendedores. Aquí esta es la sombra del propio Lewis Haynes fotografiando a un diariero. Acá vemos otro emprendedor descalzo repartiendo diarios. Y acá este otro. Samuel Smiles. Un escritor inglés que escribe un libro que genera un género. El libro se llama Self-Help, autoayuda, y lo escribe en 1859. Es el primer libro de autoayuda. Y dice algo así como: no les des pan, enséñales a pescar. El libro no deja de ser una recopilación de casos de éxito. Personas que nacen como muy pobres y mediante su mérito personal y su autoprogramación logran grandes desarrollos, y un montón de máximas que se desprenden de esas experiencias personales. Pero bueno, imagínense si dentro de este esquema cada uno de estos niños seguiría las normas que propone Smiles de self-help, se generaría como una abundancia infinita. Smiles argumenta que la ayuda externa no es la solución a los problemas de la vida, sino que uno debe depender de sí mismo para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Entonces cuenta estas historias de éxito. Pero bueno, miren esto, el primer libro de autoayuda generando su propio género. Así que cuando vayan a alguna librería y vean autoayuda, sepan que esta palabra la acuñó Smiles. Él dice: la energía del mundo siempre ha sido ejercida por individuos. Utiliza la palabra energía, que incluso es la que aparece mucho en esta diversificación de los libros de autoayuda, en donde empieza a aparecer la idea del milagro, cómo hacer que te pasen cosas buenas y alimentos que cambian tu vida, calma emocional. Margaret Thatcher dijo en una entrevista que no logré encontrar, pero que sí aparece referida. En un momento le estaban preguntando y utilizaban mucho la palabra sociedad. Pero la sociedad. Entonces ella, enojada, dice: la sociedad no existe. Hay individuos, hombres y mujeres. Y después hace como una pausa, quizás dándose cuenta que le faltó algo, y agregó: y familias. Pero esta idea de la negación de lo social y esta exacerbación de lo individual formaba parte del desarrollo del neoliberalismo, ya no como práctica política, sino como sustentado en un credo, en una cosmovisión, en una filosofía. Acá vemos entonces familias inglesas del periodo de Thatcher. Miren este barrio en donde también, ¿no?, vemos esponsoreada esta casa por estas pastillas, que deben ser unas pastillas mentoladas, que dicen: hacen que tu vida valga la pena de ser vivida. Y los interiores de estas casas son estos. Y estas poor houses de la época de Malthus eran esto, apenas para alcanzar la base de la alimentación, la higiene, y dormir en estos sarcófagos ahí a la altura del piso. Pero él criticaba mucho Malthus esto. Quizás le gustaba más este tipo de caridad, ¿no? Estos son mendigos. Y otra vez estas miradas a cámaras de niños. Ernesto de la Cárcova tiene este cuadro que se llama Sin pan y sin trabajo. Y quizás también, Inglaterra de esta época generó a Oliver Twist, este arquetipo de niño que vivía en una de estas poor houses y, cansado de estar provisto de alimentación y de autoritarismo y burocracia, decide salir a las calles y tener estas aventuras que implican robar. Y Oliver Twist se trata de eso. Acá los vemos generando una distracción, una maniobra, y robándole el reloj a un pobre ciudadano de bien. Así que vamos a hablar de la última de estas asignaturas, o ¿cómo lo llamaban?, movilizadores del mal, y es la seguridad. Hay una foto de Martín Chambis acá en Cusco y nos muestra a este policía atrapando a un ladrón. Seguramente robó algo de acá, la botica y droguería Fénix. Y es muy triste la imagen, no solamente ejerciendo lo que hoy llamaríamos apremios ilegales, sino por la construcción de este uniforme y la injusticia que sentimos a esta ley siendo aplicada con todo el rigor a un niño que vaya a saber qué es lo que robó. También, hablando de seguridad, tenemos esta imagen increíble de Chambi. Es un juicio a estos campesinos o miembros de un pueblo originario pisando descalzos una alfombra que parece ser también naturaleza, y atrás de todo, lo que es más terrible, tenemos un reloj
y sobre todo estos dos burócratas, ¿no? Que seguramente mediante la burocracia van a estar haciendo de que pierdan sus tierras o seguramente no salgan beneficiados. Kipling nació en la India, en Bombay, en 1865, andaba por ahí y entendía entonces una identificación total con el imperialismo inglés y los beneficios que estaba trayendo a la India, y es el que escribió Cuentos de la Selva y otros relatos, y en un momento escribe muy inspirado un poema que regalan los norteamericanos mientras estaban expandiéndose imperialmente o colonialmente en Filipinas. Se llama La carga del hombre blanco, The White Man Burden, y propone que la raza blanca está moralmente obligada a civilizar los pueblos no blancos de la tierra y fomentar el progreso, que es económico, social y cultural, mediante el colonialismo, y que eso es una misión muy difícil, y el poema dice lo siguiente: «Llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante los mejores de entre vosotros. Vamos, atad a nuestros hijos al exilio, para servir las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes. Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonio, mitad niños. Llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz. Llenad la boca del hambre y ordenad el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca, en pro de los demás, contemplad la pereza y la ignorancia salvaje y llevad toda vuestra esperanza hacia la nada». Y acá podemos ver este gráfico, que es esta alegoría de los norteamericanos y los ingleses llevando esta carga, ¿no? Acá vemos que es Cuba, estos son pueblos originarios, y acá China, la India, y cada una de estas rocas son estas maldades propias de los bárbaros, la opresión, la ignorancia, el vicio, la superstición, la brutalidad, y un poquito más adelante todavía falta la esclavitud, la ignorancia y la crueldad, y finalmente se va a llegar a la civilización. Llevad la carga del hombre blanco y cosechad su vieja recompensa, la reprobación de vuestros superiores, el odio a aquellos que protegéis, el llanto de las huestes que conducís tan laboriosamente hacia la luz. Oh amada noche egipcia, ¿por qué nos liberasteis de la esclavitud? Ahí hace como un juego con Moisés, ¿no? Como esta idea de que colonizar es este arduo trabajo, se le llevan vías, se le lleva educación, religión, y este pueblo lo que hace es pedir. Miren China cómo lo recibe con un montón de carteles, ¿no? Que dicen necesitamos todo. Y para eso, bueno, se pisotea las Filipinas, que son este estadio a China. Acá hay otra imagen. Y la civilización contra la barbarie, nosotros la conocemos por Sarmiento. Y acá otro cuadro en donde vemos la educación. En las filas de adelante está Puerto Rico, Cuba, Hawái y las colonias. Acá atrás están los pueblos originarios que ni siquiera pueden agarrar el libro al derecho. Y acá están el resto. Y acá está el tío Sam enseñándoles. Hay una revista Life. Yo no llego a entender si las ilustraciones que les acabo de mostrar están hechas como caricatura irónica o como ilustración apologética, pero sí esta es irónica, salió en la revista Life, y hizo una operación muy genial. Este es el dibujo original que les había mostrado, y acá lo que hicieron fue cambiar un signo de puntuación, agregar un signo de puntuación, y dice The White, signo de admiración, man's burden, y algo así como los blancos son la carga del hombre, y entonces vemos a los colonizados teniendo que llevar en andas la pesada carga de los imperios. Y miren este libro, este diario The Call, saca en primera plana el poema de Rudyard Kipling, y vemos también la alegoría de la civilización sacando de las tinieblas a un pueblo salvaje, y acá todo el poema. Pero miren qué interesante cómo está la puesta de página. Esta mitad es la nota acerca del poema de Kipling, y acá abajo habla de la adivinación de las palmas de la mano. Así que arriba poema de Kipling,
en la portada del diario, y abajo palmestría. Tu vida y tu carácter están marcados en tus manos. Curiosas historias de personas famosas. Miren cómo voluntaria o involuntariamente entonces en el diseño editorial de este diario vemos la carga del hombre blanco y después entender una predestinación supersticiosa de que tu destino ya está escrito en tus manos. Como si estas líneas de la mano que no fueron naturales en las palmas de este esclavo están en algún punto también, cumpliendo la profecía autocumplida, ¿no? Y lo que hace esta nota es mostrarnos las palmas de las manos de personas muy célebres y famosas. Justo ponen el caso de Mark Twain, y Mark Twain era bastante irónico, anticolonialista. Yo lo quiero mucho a Mark Twain, y escribió en tiempo real una especie de respuesta, y se llama A la persona sentada en la oscuridad. Y dice: a la persona que se sienta en la oscuridad, a extender las bendiciones de la civilización a nuestro hermano que se sienta en la oscuridad, ha sido un buen negocio, bien remunerado en su conjunto, y todavía da dinero a quienes lo emprenden con dedicación, pero no el suficiente, a mi juicio, para compensar cualquier riesgo. Las personas que se sientan en la oscuridad ya son demasiado escasas, o sea, quedan pocas colonias para expandirse, y demasiado tímidas, y la oscuridad que queda ahora es de poca calidad, y no es suficientemente oscura para el juego. A la mayor parte de esas personas que se sientan en la oscuridad se les ha proporcionado más luz de la que es conveniente para ellos o rentable para nosotros. Hemos sido poco juiciosos. Las personas que se sientan en la oscuridad son ya demasiado escasas, demasiado tímidas. La oscuridad que queda ahora es de poca calidad y no es suficientemente oscura para el juego. Y eso lo hace también refiriéndose a esta guerra imperial de los boxers en China. Mark Twain, Miss Frankie Leslie, es este tipo que hizo un diario ilustrado, casi como si fuera un diario de memes. Tenía muy poco texto y estaban todas las noticias explicadas con imágenes, así que también en las palmas de su mano estaba escrito que se iba a transformar en un divulgador de noticias mediante ilustraciones. Y también está Miss Annie Besant, que hablamos de ella en alguna clase. Es oradora, pedagoga, teósofa, filántropa británica. Ha sido considerada una de las grandes defensoras de las libertades humanas y ferviente partidaria del autogobierno irlandés e indio, o sea que también en algún punto anticolonialista. Ella dice que la verdadera base de la moralidad es la utilidad, es decir, la adaptación de nuestras acciones a la promoción del bienestar general y la felicidad. También, como decía, escribe varios libros de teosofía, en donde como doctrina dicen que el mal es solo incompletitud, es lo que se está convirtiendo, energía que no ha encontrado su fin. Así que, si mirar al confucianismo, el mal no es algo en sí, sino esto que es lo incompleto. La teosofía propone que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común y que ha quedado oculto bajo el velo de las doctrinas que luego se fueron elaborando, y la teosofía entonces junta todas las doctrinas religiosas del mundo junto con la ciencia y nuevas revelaciones paranormales para armar un sistema de pensamiento espiritual, pero también político. Fue la primera secretaria de una especie de proto-sindicato que organizó una huelga de fabricantes de fósforos, que eran fábricas en donde trabajaban sobre todo mujeres jóvenes. Así que ahí está Besant participando de esa manifestación. En 1888 fue cuando por primera vez empezaron a organizar las fabricantes de fósforos, uno de los trabajos más insalubres. Acá hay una represión. Una de las empresas se llamaba Lucifer y justamente utilizaban para sus fósforos un tipo de fósforo que es el fósforo blanco, que generaba este tipo de malformaciones luego de estar expuesto. Se lo llamaba Fuzzy Joe o mandíbula de fosforito, y terminaba pasando que a los pocos años de trabajar en las fábricas algo pasaba con las mandíbulas. Miren acá una foto, y esa era una de las razones por las cuales estaban peleando estas fabricantes de fósforos, que es dejar de utilizar fósforo blanco y empezar a utilizar otros tipos de fósforos que se estaban utilizando en el mundo y que en algún punto eran menos nocivos. Así que, hablando de mandíbulas extrañas, miren este Lucifer, también amo de la oscuridad, el enemigo, el adversario.
o el Tiranos también, según Ambrogio Lorenzetti, en esta alegoría del buen y mal gobierno. Es una pintura que cubre todo un gabinete del Palazzo Público en Siena, Italia, y está hecho para ilustrar todo este periodo en donde se estaban enfrentando, como eran Merovingios y en Siena, como dos facciones que se iban sucediendo y que siempre traían pobreza, destrucción y problemas. Así que a la izquierda aparecía el mal gobierno y luego se continuaba en esta especie de panorama hacia el buen gobierno. Este personaje que ven acá es el Tiranos y está acompañado de la avaricia, la soberbia y la vanagloria, que son sus consejeros. Y también debajo aparecen otros personajes siniestros. Uno es un híbrido entre un carnero y un reptil que simboliza lo antinatural. Y sentado junto a él está la herejía, que es este brujo vidente. Y debajo del Tiranos aparece la justicia, que como verán está atada de pies y manos. Y las consecuencias se ven en el fondo del fresco de esta imagen, que son el campo medio prendido fuego. Acá se ve esta sala. Y si uno va girando la cabeza un poco, se encuentra con la parte que muestra la alegoría del buen gobierno. Si hacemos un zoom ahí, podemos ver al líder rodeado de la magnanimidad, la templanza, la justicia. Acá está la justicia, que está como a su costado. Como verán, tiene la balanza justamente balanceada y está sobre todo inspirada con el Espíritu Santo. Y abajo de la justicia está la concordancia. Y la concordancia tiene como una cajita y va repartiendo a cada uno lo que se merece. Miren cómo hacen la cola y algunos van y después se van con las manos en los bolsillos porque la justicia está proveyendo correctamente. Concordancia dando a quién. Y a un costado está la paz. Y la paz está con esta tranquilidad, con esta barra de... ¿Cómo se llama? La rama de olivo. Ah, ahí está. Son los guelfos contra los gibelinos. Que ese es el contexto en donde aparece esta alegoría del buen y mal gobierno. Y si prestan atención, no sé cómo será estar ahí. Bueno, Ani estuvo, pero cuando estás ahí, supongo que lo que primero llama la atención es este esfuerzo por generar una perspectiva que en algún punto sea mimética y esta desorganización, como apenas vislumbrando puntos de fuga, pero fallando. Bueno, acá vemos esta ronda en el buen gobierno. Porque todavía no conocían, o bueno, todavía no había nacido Hans Brendemann de Vries, sistematizador de la perspectiva con puntos de fuga. Tiene estos dibujos increíbles que son estos estudios de cómo se comportan los rayos viajando en el espacio y pudiendo entonces describir los espacios tal cual los vemos. Miren este otro gráfico. Así que de Vries sistematiza la perspectiva que le sirve como esquema de composición de sus cuadros. Acá vemos este paisaje. Y en 1595 él hace también su propio cuadro alegórico que muestra justicia e injusticia. Este lo interpreté como pude yo, no hay mucha información, así que hay un costado izquierdo que nos muestra lo que sería la injusticia. Acá está entronada con una balanza que está medio caída para un costado. Alrededor de ella hay unos que están como con las manos escondidas. Y acá vemos personas que están exigiendo justicia y la indignación y el desacuerdo llevados a que estas personas están entre siendo expulsadas y comidas por los perros. Así que acá tenemos la injusticia y del otro lado tenemos la justicia andando. Perdón. Si se fijan acá la espada está como hacia adelante y en el caso de acá la espada está más atrás. Perdón, acabo de decir todo al revés, ya me parecía. Esta es la injusticia y esta es la justicia. En este caso se ve como la balanza así está mal pasada. Estos tienen los brazos en
en constante movimiento, como expresando desacuerdos, y estos están mendigando y estos están reprimiendo, y acá están como intentando negociar, y acá está la justicia funcionando. Bueno, lo dije todo mal. Pero de todas las alegorías de Bries, esta me parece totalmente increíble, porque nos está mostrando no solamente cómo está construido este espacio con estos puntos de fuga, sino cómo cada una de estas personas es en sí misma el portador de un punto de vista único y adecuado y relativo. Algo así como el nacimiento de la alegoría del perspectivismo, una doctrina filosófica que sostiene que toda percepción e ideación tiene un lugar desde la perspectiva particular, que es este punto de vista cognitivo. Esto significa que hay muchos esquemas conceptuales o perspectivas posibles que determinan que cualquier juicio de verdad es posible, lo que implica que no hay una forma única de ver el mundo que pueda ser considerada definitivamente verdadera. Bueno, Leibniz es el primero en sistematizar el perspectivismo, pero Nietzsche es el que escribe sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral. Se pregunta, ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas y metonimias y antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo ya le parecen fijas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo que son, metáforas que se han vuelto gastadas sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y que no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Bueno, miren qué increíble cómo utiliza una metáfora, pero habla a la vez de lo desgastadas que son las metáforas como sistema de creación de verdad. Así que acá vemos literalmente es unas monedas de la región de Ur que están borradas con el tiempo y en la medida en que sigan utilizando se van a gastar hasta perder su cuño y ser solamente un metal. Pero bueno, miren esta moneda de Nietzsche más definida que nunca. En Genealogía de la Moral, cuyo subtítulo es Un escrito polémico, tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, empezar preguntándonos qué son las palabras bueno y malvado, en qué condiciones se inventaron esos juicios de valor y qué valor tienen ellos mismos. ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo? ¿Son signo de indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? Bueno, Nietzsche distingue dos clases, la de los señores y la de los esclavos. La clase de los señores, a su vez, está escindida en dos castas, la guerrera y la sacerdotal, las cuales valoran de manera aristocrática o sacerdotal. Así, la segunda deriva de la primera y se convierten en su antítesis, pues ambas parten de presupuestos distintos. La casta de los guerreros practica la virtud del cuerpo y la casta sacerdotal se define por la impotencia, entonces inventa el espíritu, y son rivales, y de esa rivalidad se da el salto de una moral de señores a una moral de esclavos, porque los sacerdotes movilizan a los esclavos, que son débiles y enfermos, y los transforman en una fuerza de choque contra los guerreros. Esa movilización es posible porque se invierten los valores aristocráticos, creando la moral de los esclavos, y él dice que con los judíos y luego con los cristianos se establece esta moral de los esclavos. Solo así el sacerdote triunfa sobre el guerrero, movilizando a los esclavos. Acá hay un cuadro de Munch que lo muestra pensante a Nietzsche, y él dice dos conceptos de valoración diferentes: la valoración aristocrática, bueno y malo, y la valoración sacerdotal, cuyos máximos representantes, que son los judíos y luego los cristianos, llevan a cabo en su impotencia y resentimiento esta transvaloración. Bueno lo que antes era malo y malvado lo que antes era bueno. Pero vayamos un poco antes del cristianismo y del judaísmo. En el año menos 1750 a.C., el código Hammurabi. Bueno, esto está coexistiendo con los pueblos hebreos, pero esto que están viendo es el código que recibe directamente Hammurabi de manos del dios Shamash.
Ahí está Hammurabi. Y esta estela que ven acá contiene una legislación, ahora está en el Louvre, y empieza: si un hombre libre le rompe un hueso a otro hombre libre, se le romperá a él también ese hueso. Es conocido entonces por cristalizar la famosa ley del talión, esto de ojo por ojo, diente por diente, el que las hace las paga, y acá vemos esta simetría, pero con esta salvedad de que si un esclavo golpea en la cabeza a un hombre libre, se le corta una oreja, y acá vemos que esa proporcionalidad entre delito y castigo tiene cierta proporcionalidad y también relatividad en función de cómo funciona este sistema de amos y esclavos. Si un hijo maltrata a su padre, se le amputarán las manos. Fíjense entonces, si entendemos la ley del talión como quien las hace las paga, ojo por ojo, diente por diente, vemos que si un hijo maltrata a un padre, no se maltrata al hijo, sino que esa pena que contiene es mucho más grave por lo que representa que un hijo maltrate a un padre. Así que se le amputan las dos manos, casi como si esas manos hubieran quedado contaminadas por ese maltratar a un padre. Si alguien roba un buey, un carnero, un puerco, un asno, una barca al templo o al palacio, pagará 30 veces el valor. Si se trata de un noble, 10 veces el valor. Y si no tiene con qué pagar, será culpable de muerte. Nunca entendí esto. Es conmovedor igual de la legislación, como trata de poner todas las cosas robables de este templo o de este palacio, el carnero, el puerco, el asno, todas cosas que me imagino tienen que ver con llevar para ser sacrificadas. Pero miren esto, porque el noble paga 10 veces el valor de lo que se robó. Y el que no tiene que pagar, bueno, paga con la muerte. Y esta quizás es la ley que a mí me resulta más conmovedora realmente. Dice lo siguiente: si se declara un incendio en la casa de un señor y un señor que acudió a pagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será lanzado al fuego. ¿Por qué digo que me conmueve? Primero por lo específico de la legislación, lo cual da cuenta de que a lo mejor eran muy frecuentes los fuegos y estos bomberos voluntarios que en realidad se tientan y terminan robando. Pero miren la gravedad de la pena, te terminan lanzando al fuego. Y es quizás porque en ese acto de tratar de colaborar ante una tragedia y en ese ámbito generar un robo, hay una ofensa muy grande a algo humano, ¿no? Como si fuera este falso altruismo. Arriesgaste tu vida, pero en realidad no lo hiciste para... o lo hiciste para pagarlo, pero te tentaste. No sé, me parece muy increíble lo sofisticado de esta ley. Sacar provecho de una tragedia. Y quizás podemos ver un ejemplo de eso. Acá está en 1897 esas excavaciones que dieron con encontrar el código de Hammurabi en Irak y el posterior traslado al Louvre. Miren lo que es. Imagínense este monumento legal a la humanidad metido en este museo lleno de turistas que le sacan fotos y que sobre todo ignoran este contenido si es que no se lo ponen a leer en algún lado y le sacan fotos. Miren qué terrible. Sobre todo porque uno puede interpretar que esta ley que les acabo de contar fue un poco... podemos interpretarla como la comisión de ese delito. Fueron estos británicos y estos franceses a expoliar una zona en crisis, podemos llamar incendiada por estas guerras intestinas, y el imperio, que va como a ayudar con esta carga del hombre blanco, termina aprovechando esa situación para robar y resguardar, y hasta el día de hoy está en el Louvre esto puesto acá. Otro artefacto robado también en el Louvre es este que ven acá. Se llama Pazuzu. Es hijo de Jambi, el rey de los malvados. Es un demonio y se enfureció y en su movimiento violento contra los fuertes y montañas ascendí. Eso es alguno de los escritos más antiguos que se conocen sobre este demonio llamado Pazuzu. Demonio o dios. Es, para los sumerios, representa el viento del suroeste que trae las tormentas y también el portador de la peste, las plagas
el delirio y la fiebre. Aparece, y quizás alguno lo recuerde, en la película El Exorcista de 1973, en una excavación arqueológica que hace el arqueólogo que también es el padre Lancaster Merrin en su juventud, como padre y arqueólogo, o sea, como cura y arqueólogo, estaba dando vueltas y es el que encuentra y se lleva a Pazuzu. Martha Satonji, en un libro increíble que se llama Sobre la mirada, y es una transcripción de una clase de ella, cuenta lo siguiente. Así que voy a citarla a ella. ¿Ustedes recuerdan la película El Exorcista? Yo la vi por primera vez hace más de 30 años y por segunda vez hace unos meses. Es una experiencia interesante ver una película después de varias décadas. Los acontecimientos comienzan en Irak, con un antropólogo, sacerdote cristiano, que no tiene por qué estar en Irak, quien se adueña de dos objetos y se los lleva a Inglaterra. Según la estructura simbólica de la película, ambos se cargan con valores metafísicos y con ellos se instalan en el mundo del vencedor, el bien y el mal. Y es lógico que sea así. La irrupción ilícita e ilegal en el mundo del otro siempre e inexorablemente causa violencia. Es curioso que esta parte inicial, casi introductoria, en general no se recuerda. Yo tampoco. Tal vez tenía que suceder lo que sucedió en Irak para yo prestarle atención. El bien y el mal están anunciados acá, tanto con un bien-mal místico como con un bien-mal concreto y prosaico. Desvalijar un país de su historia, de su riqueza natural, imponer normas y pautas ajenas. Y acá tenemos estas imágenes de Irak que hicieron que Martha Satonji preste más atención a ese comienzo del Exorcista, que si la vuelven a ver van a encontrar casi como prólogo. Está esta expedición, títulos, y después arranca ya con esta niña poseída. Y podemos pensar eso, ¿no? Está Pazuzu también ahí en el museo, al final de una vitrina malísima con todo su poder, y ahí, aguardando, y quizás, bueno, también ejerciendo su poder. Marta habla y dice, el demonio observa fuertemente a quien está enfrente, lo sujeta igual que este fetiche que fue robado. La figura del diablo o demonios nace en esta región, en la Mesopotamia. Quienes conocen la historia del arte pueden recordar también a otras figuritas de esa zona llamadas los orantes de Uruk. Son estas, con sus ojos enormes, enormes. Todos oran, todos suplican. Algunas veces estos inmensos ojos incluso causan risa. Y a pesar de que no corresponde, entiendo la causa de la risa. Esta metafórica desproporción asusta. Ellos, como nosotros, entenderán que de una u otra manera se debe abrir bien los ojos para que Dios nos vea. A través de los ojos me puede ver Dios. Si alguien tiene la costumbre de rezar, sabe la diferencia entre rezar con los ojos cerrados y rezar con los ojos abiertos. En esta última imagen hay un grado de desesperanza. Es un esfuerzo, una fuerza, una entrega para que Dios me vea, me tome y me abrace más. Esta es una imagen del exorcista, y acá vemos ese mismo arqueólogo que se llevó a este diablo Pazuzu y lo trajo a Occidente, en este trabajo de exorcizar y hacer este rezo compulsivo, y se lo ve, ¿no? En ese gesto y en ese abrir los ojos, pidiéndole y señalándole al diablo que se manifieste. Ese es el póster de la película, y lo vemos al exorcista casi como un laburante, ¿no? Como este hombre que va puerta a puerta con una valija, muy típico de Norteamérica, y su trabajo es ser exorcista, y bueno, se encuentra con ese caso y es contratado para solucionar esa posesión. Alguien que también laburaba de eso fue Cristo, que en los evangelios está escrito su trabajo como curandero, como curador, pero también realizó varios exorcismos. Acá lo vemos expulsando a un demonio. Acá sacándole el demonio a una mujer. Acá exorcizando a un mudo. Después puede hablar una vez que sale el demonio de su boca. Y acá vemos al ángel caído, pintado, ilustrado por Gustave Doré. Lucifer, Satanás, el origen del mal, el provocador, el instigador,
el maligno, el adversario, que donde más podemos caracterizarlo es en el episodio de Job, cuando se juntan Dios, Jehová, con Satán a realizar esta terrible apuesta a ver cuánto Job iba a mantenerse fiel a Dios cuando le quiten todos los dones. Así que en esa provocación vemos a Satanás triunfando, aunque sea en esta victoria de provocar un mal, ¿no? Si el objetivo de Satanás es provocar un mal, por más de que haya sido después ejemplificador y haya ganado Dios, el mal no se resetea. Si bien la historia de Job es que se termina restituyendo, podemos pensar que el trauma de haber pasado un mal no se restituye. Y sobre todo Job es un texto que, planteado esto que les cuento, que es lo más apasionante, se vuelve terriblemente complejo porque Job se la pasa conversando con sus amigos que van a pudrírsela, hablándole sobre la naturaleza del mal, del castigo, de la proporcionalidad. Así que la historia del libro de Job es este primer establecimiento del drama, de qué pasa si una apuesta entre Dios y Satanás, y después todo un soliloquio y un diálogo con todos estos amigos que provocan a Job para que declare, ¿cómo se llama?, su bronca a Dios por todo el mal que está recibiendo. Así que podemos pensar en el problema de los problemas, el problema del mal, que planteó por primera vez Epicúreo en menos 311 años antes de Cristo. Dice, el problema del mal, o también el trilema de Epicúreo, es estudiado en filosofía de religión, a veces también en la metafísica, y tiene que ver con unos atributos divinos, que son que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnibenevolente y omnitodo. Así que podemos pensar las siguientes preguntas provocadoras. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Por lo tanto, no sería omnipotente. ¿Es que Dios es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es un Dios malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué es llamado Dios? Vamos a verlo planteado de otras maneras. Si algo es realmente malo, no puede ser necesario, y si es realmente necesario, no puede ser malo. Eso dice Lactancio en el año 200, y sigue elaborando esta idea. Dios quiere eliminar las cosas malas y no puede, o puede pero no quiere, o no quiere ni puede, o ambos, quiere y puede. Si Él quiere y no puede, entonces es débil, y eso no se aplica a Dios. Si puede pero no quiere, entonces es rencoroso, lo que es igualmente extraño a la naturaleza de Dios. Y si no quiere ni puede, es débil y rencoroso, por lo tanto no es un Dios. Y si Él quiere y puede, ¿cuál es la única cosa apropiada para un Dios? ¿De dónde vienen las cosas malas? ¿O por qué no se los elimina? Sextus Empiricus agarraría todas esas elucubraciones y las hablaría directamente desde el ateísmo. En el año 250 dice, aquellos que sostengan firmemente que Dios existe serán forzados a la impiedad, pues si dicen que Él se encarga de todo, estarán diciendo que Dios es la causa de los males. Mientras que si dicen que solo se ocupa de algunas cosas o incluso de nada, se verán obligados a decir que es o malévolo o débil, y evidentemente estas son conclusiones impías. Así que está ahí Sexto Empírico provocando. Y quizás otra encarnación de esta provocación es la de John Leslie Mackie, un escritor australiano que en su libro Éticas, inventando el bien y el mal en 1978, plantea el problema del mal con este triángulo inconsistente o tríada inconsistente. Y pone entonces 3 vértices. Dios es omnipotente, Dios es omnibenevolente y el mal existe. Son inconsistentes, por lo tanto, que al menos una de estas proposiciones tiene que ser falsa. Así que les invito a que vayan jugando y se imaginen cuál de todas es falsa para ustedes y cuáles son las consecuencias. Dios existe, Dios es omnipotente, omnisciente y omnivolente. Un ser omnibenevolente querría evitar todos los males. Un ser omnisciente conoce todas las formas en que el mal puede originarse. Un ser omnipotente tiene el poder de prevenir aquel mal que se origine.
un ser que conoce cada forma en que el mal puede originarse, es capaz de prevenir su existencia y quiere hacerlo, prevendría la existencia de ese mal. Si existe un ser omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, entonces la maldad no existe. Pero el mal existe y ahí se genera esa contradicción lógica. Ahí entra entonces, dentro de la iglesia primitiva, el concepto del libre albedrío. Dios debe haber dado libre albedrío al hombre y es el conocimiento previo de Dios, no se opone a nuestra libre elección. Dios sabe de antemano todas las cosas de las cuales Él mismo es la causa, pero sin embargo no es la causa de todo lo que conoce de antemano. Él no es la causa maligna de estos actos, aunque justamente los venga, o sea, produce venganza cuando ocurren. Por lo tanto, puede entenderlo, cuán justamente Dios castiga los pecados porque no hace las cosas que sabe que sucederán. Bueno, acá está San Agustín, que por su pasado maniqueo tiene también una manera de aproximarse al problema del bien y el mal. El maniqueísmo se utiliza ahora para hablar de esas personas que justamente establecen una cosmovisión pensando en que hay personas buenas y personas malas, gente de bien y gente de mal, y por lo tanto cualquier cosa puede ser explicada por esa voluntad o energía originaria que es o mala o buena. Pero originalmente era una religión de un sabio persa llamado Mani, 215 años después de Cristo, quien decía que era el último de los profetas enviados por Dios. Casi como piensan la sociedad teosófica, él viene como a terminar de componer el trabajo que hizo Zoroastra, Buda y Jesús. Así que esta religión fue muy popular. Acá está San Agustín discutiendo con un maniqueo, cuando se transforma luego al cristianismo y conociendo entonces todas las artimañas del pensamiento maniqueo, con su reciente fe cristiana logra terminar de desarticular la filosofía maniquea o su cosmovisión. Los maniqueos se asemejan a los gnósticos, a los masdeístas, porque son dualistas. Creen entonces que hay una eterna lucha entre dos principios opuestos irreductibles que son el bien y el mal. O sea que esa lucha genera una carga energética y la idea es que no se soluciona en el reino de los cielos o post-mortem, sino que es la energía del mundo. Así que son dos entidades. La luz es Surban y las tinieblas es Almirán. Por lo tanto, el espíritu del hombre es el de Dios, pero su cuerpo también es el demonio. Así que el ser humano se ve en esta situación constante de lucha de los opuestos. En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. Por eso consideran al pavo real su animal sagrado, porque sus colores y el plumaje revelan los distintos estados espirituales por los que pasa el cuerpo para lograr purificarse y transformarse en el espíritu divino. Y acá tenemos un gráfico que empieza a complejizar esta idea de si hay determinismo y lo consideramos verdadero, después nos proponemos a pensar si hay libre albedrío. Si creemos que sí, entonces hay compatibilismo, y si creemos que no, somos deterministas duros. Y si creemos que el determinismo es falso, somos libertarianismos y entramos en la zona de la incompatibilidad. En cambio, si seguimos este camino y creemos que hay determinismo y libre albedrío, estamos en este lugar. Solo para mostrar la complejidad de dónde deriva el problema del mal y luego el del libre albedrío. Tomás de Aquino decía, el bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dicen son originados en aquel vicio como su fuente principal. Es el primero entonces en dar esta idea de que hay pecados o vicios capitales que tienen cierta jerarquía sobre otros. Y Evagrio Póntico sería el que finalmente establece lo que conocemos como los pecados capitales. Al dirigirse a unos novatos que estaba como a los que él estaba predicando, dice, no puedo escribir sobre todas las villanías de los demonios, siento vergüenza de hablar sobre ellos en longitud y en forma detallada por miedo de dañar
al más ingenuo de mis lectores, así que se guardaba para sí mismo cierta doctrina más compleja que no podía profesar evangélicamente. Así que él dice, el primer pensamiento de todos es el amor a sí mismo, y después de todo están estos 8. Y estos 8 que van a ver acá son los 8 pecados capitales que plantea Evagrio Póntico. Y son gula, lujuria, avaricia, ira, tristeza, asedia, vanidad y orgullo. Y los divide como en estas categorías porque los primeros tienen que ver con vicios del deseo y los otros son los vicios irascibles. Luego vendría Gregorio Magno y llevaría los pecados a 7. Y los recorta, bueno, pone a 7 y los ordena de esta manera. Para él, esta es la jerarquía de gravedad de los pecados. Primero la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Es decir que todo el mal de la humanidad, el mal que nos causamos a nosotros mismos y causamos a los demás, está sintetizado en estos 7 pecados capitales. Quise hacer un ejercicio, pero bueno, no me salió, es muy raro, que sería ordenar cada uno de estos pecados en función del que te parezca menos grave al más grave, y a partir de eso poder sacar como un perfil ideológico o hasta político. Así que hice ese ejercicio para que me conozcan un poco más. Para mí, esta es el ordenamiento de más grave a menos grave. Los invito a que después hagan ese ejercicio. Es divertido, pues se empieza a poner como difícil y empiezas a ver qué estás revelando y qué no. Y acá los ordené como peor, como no invertidamente, sino como pensando cómo los pondría otra persona. Pero recuerden, en un momento había 8 pecados capitales. Hay uno entonces acá que no conocemos, y es este, asedia, un pecado capital que quedó en el camino. De hecho, hasta nos cuesta entender qué significa la palabra asedia. Significa akeida, la negación del cuidado. Por eso es definida originalmente como descuido o falta de cuidado. Si lo pensamos rápidamente, no nos parece que sea muy grave el descuido como pecado capital. Pero lo que voy a hacer a continuación es una apología de la gravedad de la asedia, de la falta de cuidado. Acá hay una alegoría de la asedia. Siempre aparece como una mujer que se está quedando medio dormida o que no le importa nada. En la antigua Grecia, asedia significaba literalmente este estado inerte, sin dolor ni cuidados. En el cristianismo primitivo, los primeros monjes usaron el término para definir este estado espiritual de apatía o de tedio, y el término desarrolló entonces un tono moral marcadamente cristiano. Es decir, que en estos cristianos primitivos, que estaban bajo persecución y tratando de establecer esta secta, lo peor que podía pasar es que alguno de sus componentes se muestre descuidado o apático. Estoy escuchando a mi gato que está como maullando. Voy a ver qué le pasa y volvemos. ¿Qué pasa? Ahí está. Estaba descuidando. Se había quedado en el balcón. Saluda a la gente. Ahí está. Bueno, miren otro caso de asedia en la mitología griega. Esta indiferencia aparece en la Ilíada cuando Homero utiliza para referirse a los soldados indiferentes ante un camarada herido. Y ninguno de los otros soldados hizo caso omiso de él, y allí aparece entonces este pecado in virtud, que es el de no cuidar. También aparece como pieza central en Antígona. Antígona está acá sepultando simbólicamente el cuerpo de su hermano y se da en esta tragedia griega esta idea de que
un cuerpo desterrado con esta prohibición de ser enterrado, con este enfrentamiento que ella tiene con Creonte, aparece eso, ¿no? El peor de los pecados, y es dejar ese cadáver en asedia o en descuido. Acá vemos una representación de Bruegel, en donde está también en estas ilustraciones de los distintos pecados capitales este juego de mostrar en el medio. Acá parece como desidia, así que también podría ser otra manera de pensar la asedia. Y en este descuido está durmiendo frente a un burro y alrededor están pasando un montón de cosas a las cuales ella es indiferente. Entre ellas el juego, el pecado, el robo, un montón de otras cosas. Acá hay un zoom y ella ahí durmiendo en desidia. Acá hay otra imagen de la asedia. Está durmiendo y mientras tanto un diablo está emponzoñando con semillas o sembrando sal, ¿no? Descuidando el campo, la política. Así que él, que no se está haciendo cargo de la situación política, está cayendo en este pecado. Y quizás tenemos nuestra versión local y colectiva de la asedia o el descuidado. Esta es una obra de 1976 de León Ferrari, cuyo título es Nosotros no sabíamos. Y es casi una no obra de arte, y él mismo lo plantea como, si quieren que lo llaman arte político o testimonio, son solamente recortes que él hace en tiempo real desde el 76 al 92. Y son recortes de diarios puestos en página. El MoMA lo tiene dentro de su colección y tiene también un escrito que es una especie de manifiesto en donde dice: esta es una recopilación incompleta de algunas de las noticias de los periódicos que se publicaron sobre la primera época de la represión desatada por la Junta de Videla. Son noticias que logran pasar el tamiz de la censura o que se dejaron pasar como mensajes del terror, y si bien están lejos de abarcar todos los crímenes cometidos por nuestras Fuerzas Armadas, dan una idea del clima que vivía la población y del grado de conocimiento que tenían quienes lo justificaban con "por algo será", y que luego se transformó en "nosotros no sabíamos". Así que si tengo que rearmar mi lista de los peores pecados capitales, yo pondría la asedia, el no cuidado, el no comprometerse. También podemos llamarlo como el no te metas, ¿no? Como arriba de todos los pecados capitales. Así que podemos pensar también la relación entre la maldad y la memoria. Y Nietzsche dice: yo he hecho eso, dice mi memoria. Yo no puedo haber hecho eso, dice mi orgullo, y permanece inflexible. Al final la memoria cede. ¿Oyeron hablar de ponerología? Yo me encontré con esta posible ciencia, no lo llamaría pseudociencia, que estudia el mal. Ponero vendría a ser el mal, y la ponerología es el estudio sistemático de la maldad. La inventó como disciplina Andrzej Lobachewski, que creció en una finca rural al pie de las montañas, fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y bajo la ocupación nazi participó de un grupo de resistencia clandestina organizada. Tras la invasión soviética de Polonia, empieza a trabajar y a estudiar psicología en la Universidad Jagiellonógica de Cracovia, y como profesor de psiquiatría se ve como con esta oleada del conductismo pavloviano en psiquiatría, y él era un poco disidente, pero es, digamos, su formación en psicología. La opresión del gobierno dirigió su interés hacia la psicopatología, especialmente al papel de los psicópatas en un sistema gubernamental totalitario. Se puso a hacer un montón de investigación de campo y estadístico con un grupo que incluía a Kazimierz Dabrowski, a Stefan Schumann y a Stefan Blanowski, y muchos otros colaboradores anónimos que preferían que no aparezca su nombre, y las autoridades políticas sospecharon demasiado de él y lo forzaron a emigrar en 1977 a Estados Unidos. Un manuscrito original con todas las conclusiones de este grupo fue arrojado al fuego minutos antes de que una redada de la policía secreta comunista los intervenga. Así que toda esa investigación con datos duros acerca de la patología y su consecuencia en las personas que están ocupando cargos en los gobiernos se quemó y desapareció. Luego reescribió con mucho esfuerzo
y la segunda vez que lo escribió lo mandó por correo al Vaticano para que trascienda, pero nunca acusaron recibo y el manuscrito y todos los datos que contenía se extraviaron. Así que en 1984, con lo que se acordaba y los datos que tenía, vuelve a escribir su libro Ponerología Política. Todos los intentos de publicar ese libro fracasan. Según él, por la inteligencia comunista que llevaba a cabo este norteamericano polaco llamado Zbigniew Brzezinski, que lo espiaba y nada, no se lo dejó publicar. Así que en el 98 logra escribir este manuscrito que se publica recién en el 2005 a partir de la actividad de Laura Knight Tadeusz, que es la editora y comentadora. Bueno, ¿de qué se trata el Political Ponerology? Es un estudio interdisciplinario de las causas de periodos de injusticia social. Es una disciplina que mezcla psicología, psicopatología, sociología, filosofía e historia, y aplica entonces esta idea a la guerra de agresión, la limpieza étnica, el genocidio y los estados policiales. Yo conseguí una versión en castellano que luego les voy a compartir. Bueno, Lobachevsky define muchas características específicas que la psicología occidental se refieren a trastornos de personalidad, pero con otros nombres. Según pavimentan el camino hacia el gobierno final de psicópatas esenciales, entre comillas, en una patocracia completa. Esto tiene lugar supuestamente cuando la sociedad está insuficientemente protegida contra la minoría que supone tal patología anormal, que está siempre presente en medio de lo que él llama la etiología o causa, es casi por completo biogenética. Bueno, les leo lo que dice la editora en el prólogo del libro. Empieza así, ¿eh? El libro que usted tiene en sus manos tal vez sea la obra más importante que jamás haya leído. De hecho, estoy segura de que lo será. No importa cuál sea su nombre, su estatus de vida, su edad, su sexo, nacionalidad o origen étnico. En algún momento de su vida sentirá el roce o el agarre implacable de la mano fría del mal. A la gente buena le suceden tragedias. Esto es un hecho. Este es el índice. Fíjense cómo habla de los estados de histerización social, la ponerología, en donde define la disciplina. El capítulo 5 es la patocracia, la génesis del fenómeno, comentarios adicionales, bueno, la expansión de la patocracia. ¿Qué es patocracia? Un sistema de gobierno creado por una pequeña minoría patológica que toma el control de una sociedad de personas normales. Esta minoría, posesora de lo que él denomina caracteropatías, engendra una paralógica, un paralenguaje y una paranormalidad en forma de máscara que termina por reunir un grupo ponerológico que se identifica por esas cualidades. La patocracia, entonces, es un sistema político caracterizado por el predominio de individuos con trastornos psicopáticos o sociopáticos en posiciones de poder. La patocracia se caracteriza por la manipulación, la opresión y la falta de empatía hacia la población, varias fases en el desarrollo de una patocracia, y a continuación le voy a presentar las fases de una patocracia. Supresión del individualismo, ideología fanática, intolerancia hacia el diferente, corrupción generalizada, gobierno paranoide, desprecio a los ciudadanos a los que los patócratas dicen representar. Propaganda, control de los medios de comunicación, doble lenguaje o doble discurso, utilización de la gente como mero recurso para los fines de los patócratas, adoctrinamiento y división de la población para fomentar un conflicto de bandos. Y esto es la parte que empieza a volverse compleja, y es que este texto utiliza su propia terminología de cada una de las caracteropatías. La esquizoidia, psicopatía, psicopatía esencial y el cariotipo. Bueno, ahí tenemos la población total, lo que él llama como la gente normal, y la estructura de cómo, casi como una célula que tiene algunas intersecciones, la porción aproximada de incidencia de fenómenos patológicos ya escritos. Según las ideas de la ponerología, no hacen falta muchos de estos caracterópatos para producir este estado de patocracia. Y acá vienen las fases. Auge de la patocracia. En esta fase los individuos con trastornos psicopáticos ganan influencia y poder en la sociedad.
pueden aprovechar situaciones de crisis o de debilidad institucional para avanzar en sus objetivos. Luego viene la consolidación del poder. Los psicópatas consolidan su poder y control sobre las instituciones claves, como el gobierno, los medios de comunicación y las fuerzas armadas. Se producen cambios en la estructura social para favorecer las psicópatas y sus allegados, mientras que se marginan o eliminan a aquellos que podrían oponerse a sus objetivos. Luego viene una etapa que se llama estabilización de la patocracia. La sociedad experimenta una pérdida progresiva de valores éticos y morales y se normalizan comportamientos destructivos. Y finalmente viene el colapso o transformación. La patocracia enfrenta la posibilidad de colapso debido a la acumulación de problemas internos y externos. Puede producirse un cambio transformador, ya sea para una sociedad más saludable o hacia una forma diferente de patocracia. Él luego llamará eso logocracia. Esta es la etapa del libro, que se edita finalmente en 2007. Y el libro es criticado. Dicen que no tiene revisión por pares. La obra de Lobachevsky no ha sido sometida a un proceso de revisión por pares, o sea que no tiene ese estatus científica, lo que suele dar una práctica estándar para validar y calidar la fiabilidad de los trabajos académicos. Y dicen que tiene una simplificación excesiva. Algunos críticos sugieren que la teoría de la ponerología puede simplificar en exceso la complejidad de los fenómenos políticos y también lo de los psicológicos o psiquiátricos, reduciendo siempre explicaciones basadas en la presencia de individuos con trastornos psicopáticos y el exceso de anécdotas y reflexiones personales y orientaciones ideológicas que se la pasa haciendo el autor. Ya estaba en el olvido cuando recibe este mail la editora. Tengo en mi computadora el proyecto especial de investigación sobre la psicopatía. Bueno, esto es lo que recibe la editora. Y ella misma dice que a medida que lo leyó, se fue dando cuenta que lo que tenía en sus manos era la crónica del descenso al infierno. Bueno, esto es todo lo que escribe ella, justo en el contexto de Bush, a lo cual la editora habla del rage de Bush. Bueno, ella es la editora y es a donde quería llegar. Se llama Laura Knight-Hatzik. También creo de origen polaco, pero vive en Norteamérica. Y me la puse a investigar para ver justamente todas estas acusaciones que aparecen acerca de la validez científica de la ponerología. En Wikipedia dice que es una escritora de teorías conspirativas y sobre ufología y explota particularmente el tema de la abducción. Su próximo libro será la segunda parte de un libro que se llama La historia secreta del mundo y cómo salir vivo. Este es el libro de ella que es como el más vendido, su bestseller. Traté de buscarla también en académica y por alguna razón de conspiración aparezco como que estoy haciendo cosas sospechosas. Y acá está Laura y dice que es una estudiante de la naturaleza y de las facetas y su gloria y escribe para las personas normales, que usualmente no saben lo que pasa en la academia. Bueno, algunos de sus libros abordan temas diversos como algo de los zapatos, los barcos y los sellos de cera, judaísmo y cristianismo, 2000 años de mentiras, recordando el gueto de Varsovia y su resistencia, cometas, olvídense del calentamiento global, nos estamos yendo a la extinción masiva. Y los chemtrails, que son como el estudio de lo que van dejando los aviones en el cielo. Traté de seguir buscando y encontré varios blogs, como estas cadenas de blogs con teorías conspirativas. Y este que se llama Casiopeia, que es el lugar con las ideas más peligrosas del mundo. Este es su libro sobre dimensiones, densidades y los procesos de abducción. Y encontré un video de ella. Y les voy a mostrar el video. Es como muy cortito. Primero está hablando de este libro. Y ella dice que sufrió ataques por decir que los extraterrestres no necesariamente eran tipos buenos. Después sacó un libro sobre las Torres Gemelas y dijo que ha sufrido ataques por alguna de mis posturas en teorías de la conspiración como el 11S. Personas fundamentalistas me han escrito cosas como: ¿qué persona tan estúpida eres? ¿No puedes ver? Las herramientas de estas fuerzas hiperdimensionales con planes para la humanidad. Acá aparece entonces metido dentro de todo esta biblioteca
el libro que les acabo de reseñar, Political Ponerology. Son los psicópatas y otros individuos con desórdenes de la personalidad. Son muy fáciles de usar. Son casi como pequeñas máquinas de destrucción que insertas en la sociedad, le das cuerda y las dejas ir, y hacen exactamente todas las cosas que los extraterrestres no pueden hacer. Seres hiperdimensionales incapaces de mantener una frecuencia dentro de nuestra realidad. Estos seres lo hacen por ellos. Las personas hablan de nuevos órdenes mundiales, acerca de todas esas cosas, y extraterrestres involucrados con nuevos órdenes mundiales. Los humanos normales, debido a su trasfondo evolucionario, no le harían a otro humano normal las cosas que hacen estas personas en el poder. ¿Quién necesita extraterrestres cuando tenemos psicópatas? Así que bueno, también podemos preguntarlos nosotros mismos, ¿quién necesitamos extraterrestres si tenemos psicópatas? Pero algo me pasó que mientras estaba buscando información acerca de Laura Knight, me empezaban a aparecer unas imágenes increíbles, cuadros y pinturas muy, muy hermosas. Así que me di cuenta que hay otra Laura Knight. También acá la vemos fumando un puchito como la otra Laura. Y es una pintora. En 1913 gana un concurso con una obra muy polémica. Es un autorretrato de ella pintando un desnudo a partir de copiar otro desnudo. Acá vemos el cuadro. Acá hay un autorretrato de ella. Laura Knight, acá en su periodo medio académico, le interesaban mucho las personas que trabajaban en los circos. Acá la vemos pintando. También durante mucho tiempo acompañó estos circos y conoció a los pueblos gitanos y realizó estos cuadros mostrando la vida de los gitanos. Tiene esta capacidad hipermimética, medio de ilustradora rápida, y sus cuadros más terminados son como el procedimiento de agarrar esos bocetos y darles realismo. También pintó esto. En un momento empieza a pintar estos trabajos rurales. Y en 1940, con el advenimiento durante la Primera Guerra Mundial, la llaman para trabajar haciendo acciones de propaganda. Así que muestra el trabajo de las mujeres en las fábricas metalúrgicas. Los hombres estaban todos en el frente. Y también las mujeres en el campo de batalla. Tiene estas pinturas heroicas. Acá Inglaterra resistiendo, armando estos cepelines inflables. Y bueno, y las mujeres trabajando en la defensa de Londres. También hace fotos, justamente estas imágenes hechas del natural. Realmente se subió a un avión, hizo un boceto y registró los aliados bombardeando Alemania. Y es llamada finalmente en 1946 para hacer un retrato y una documentación de los juicios de Nuremberg, una vez terminada la guerra, enjuiciando a los jerarcas nazis. Así que ella era parte de ese comité y realizó esta pieza. La pieza tiene como una primer parte hecha a partir de estos bocetos casi fotográficos de las actitudes de cada uno de los jueces, de los abogados y de los acusados, y se va yendo hasta esta cosa alegórica de que las paredes desaparecen y vemos el horror de los campos de concentración y la destrucción. Escribe ella: en esta ciudad en ruinas, la muerte y la destrucción están siempre presentes. Tuvieron que entrar en la imagen, sin ellos no sería el Nuremberg como lo es ahora durante el juicio, cuando la muerte de millones y la devastación total son los únicos temas de conversación allá donde uno va, sea lo que sea que esté haciendo. Bueno, esta pintura fue fríamente recibida, pero todas las personas que habían sido testigos de los juicios o habían pasado los horrores la amaron, ¿no? Es un caso de una pintura que quizás en lo explícita de su alegoría no tiene la jerarquía en la historia del arte, pero sí en esta empatía instantánea por las personas que fueron afectadas. Acá hay algunos bocetos rápidos hechos durante el juicio, de los cuales, bueno, ella utilizó para basarse. En 1961, el juicio de Adolf Eichmann
luego de ser transportado de Buenos Aires a Israel. En 1942 es este Adolf Eichmann, y este es el Adolf Eichmann durante los juicios en la década del 60. Invitan a Hannah Arendt para que haga una crónica del juicio de Adolf Eichmann, que al principio va saliendo como crónicas y luego ella transforma en un libro. Así que dentro de esas crónicas, acá está este título: Un hombre sin ninguna mancha en su conciencia. Aparecen estas fotos de Eichmann. Luego ella escribirá La condición humana, donde también propone esta idea del mal como ausencia. Hannah Arendt argumenta que el mal no es una fuerza positiva, sino más bien la ausencia de pensamiento y la falta de responsabilidad. La idea es que la indiferencia y la falta de participación activa en el pensamiento ético pueden permitir la penetración del mal. Esto sería una de las tesis más fuertes que elabora sobre esta característica de lo que es el mal. Así que podemos llamarlo asedia también. Si volvemos a leer lo mismo, es eso, ¿no? Que el mal no es una fuerza positiva, sino más bien la ausencia de pensamiento, el descuido y la desidia intelectual. Así que yo creo que estaría de acuerdo Hannah Arendt con eso. En su libro Los orígenes del totalitarismo, plantea una nueva y muy discutida tesis que dice que los movimientos totalitarios se apoderan de todas las cosmovisiones e ideologías y las pueden convertir a través del terror en nuevas formas de Estado. Según Arendt, históricamente esto ha pasado 2 veces, en el nazismo y en lo peor del estalinismo. Arendt sostiene que estos movimientos se basaron en la ideología, el racismo, el imperialismo y la burocracia para eliminar toda realidad no totalitaria y dominar el mundo mediante el terror y la violencia. No estaría de acuerdo para nada Hannah Arendt con las teorías de la ponerología, de pensar que el origen del totalitarismo son estos seres patológicos que por alguna razón se apoderan del poder. Así que podemos preguntarnos cómo combatir totalitarismos. En este caso, un libro de Stalin y Mein Kampf. Y ella dice: para combatir totalitarismos hay una receta. El método es tomar en serio y literalmente las opiniones ideológicas. Dice que las afirmaciones de los ideólogos totalitarios habrían sido infravalorados por muchos observadores. Una de las principales cosas que marca Hannah Arendt es la lectura del Mein Kampf y la lectura de algunos escritos de Stalin, y esa reflexión no lo va a hacer. El mal radical, que establece Hannah Arendt como una división, una especie de mal capital, pero ella lo llama mal radical, es el intento de los regímenes totalitarios de eliminar todo rasgo humano de los individuos, creando un sistema en el que los hombres son superfluos y no tienen libertad, dignidad ni humanidad. En los campos de concentración no se limitaba a la muerte solamente de los recluidos, sino que se buscaba la aniquilación de la singularidad y la desaparición de las huellas de la existencia. Las personas eran tratadas como una masa informe, reducidas a fantasmales marionetas. Incluso cuando se dirigían a su propia muerte, se buscaba matar a la persona jurídica y situarla como una persona fuera de la ley a través de la desnacionalización. Y una de las cosas más terribles que marca Hannah Arendt, y le trajo muchos conflictos, es poner el punto sobre la aniquilación de la persona moral a través de la corrupción de toda forma de solidaridad humana, llegando al extremo de involucrar a los sometidos en la delación y el asesinato de sus compañeros. Acá vemos a la policía judía que colaboraba con sus propios asesinos. Y también podemos ver estos mecanismos burocráticos o hasta incluso de diseño, ¿no? Y acá se filtra eso. Sobre esa burocracia y maquinaria organizada vemos la crueldad. No era necesario hacer esta performance de humillación. También tenemos a los testigos de Jehová como víctimas del nacionalsocialismo. Los testigos de Jehová no se manifestaban en contra de las políticas del Tercer Reich, pero no iban a jurar por el Führer, ni tampoco iban a participar del ejército, porque seguían al pie de la letra los mandamientos y no podían adorar imágenes talladas, y consideran que la bandera o cualquier acto de patriotismo o nacionalismo está en contra con las escrituras. Y bueno, fueron víctimas, pero fueron víctimas del tipo preferiría no hacerlo y se entregaron mansamente. Bueno, no sé si todos, pero
hubo esta mansedumbre frente a la muerte. Bueno, Kafka habla, hablando de Butterfield también, ¿no? Con este preferiría no hacerlo, de esta maldad burocrática. IBM proveyó en cierta instancia la informatización de toda esta masa para agilizar los mecanismos de aniquilación. Acá hay un cartel que está mostrando esta empresa subsidiaria de IBM con este ojo. El texto dice: veo todo, con las punch cards, con las tarjetas perforadas. Y todo está memorándum, órdenes y burocracia. Luego de publicar las notas medio en tiempo real como crónicas, escribe este libro que se llama Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal. Y también trajo muchos problemas este concepto de banalidad del mal. Acá está Eichmann durante el juicio, apuntes de Hannah Arendt, no mostrando ni culpa ni odio, alegando que él no tenía ninguna responsabilidad porque estaba simplemente haciendo su trabajo. Él cumplió con su deber, no solo obedeció las leyes, sino que también obedeció la ley. Eichmann declaró en el juicio que él siempre había tratado de cumplir con Immanuel Kant y su imperativo categórico. La incapacidad de Eichmann para pensar por sí mismo fue ejemplificada por su uso constante de frases hechas y clichés autoinventados, demostrando su visión del mundo irreal y la falta agobiante de habilidades de comunicación a través de la dependencia de lo que se llama Amtssprache, el lenguaje burocrático y eufemístico. A pesar de todos los esfuerzos de la fiscalía, dice Hannah Arendt, todo el mundo podía ver que este hombre no era un monstruo, pero era realmente difícil no sospechar que fuera un payaso. Y como esta sospecha hubiera sido fatal para el buen fin del juicio y a la vez era bastante difícil de sostener en vista de los sufrimientos que él y sus semejantes habían causado a millones de personas, sus peores payasadas se tomaron escasamente en cuenta y casi nunca se informó de ellas. Durante el encarcelamiento, antes del juicio del gobierno de Israel, el gobierno mandó no menos de 6 psicólogos para examinar a Eichmann. No solo los médicos no encontraron ningún rastro de enfermedad mental, sino que tampoco encontraron pruebas de una personalidad anormal. Un médico señaló que su actitud hacia los demás, especialmente a su familia y amigos, era muy deseable, mientras que otro señaló que el único rasgo inusual de Eichmann radicaba en que estaba siendo más normal en sus hábitos que las personas promedio. Arendt sugiere que lo más llamativo de su análisis desacredita la idea de que los criminales eran manifiestamente psicópatas y diferentes a la gente normal. A partir de este documento, muchos concluyeron que situaciones como el Holocausto pueden hacer que incluso el más común de los humanos cometa crímenes horrendos con los incentivos adecuados. Pero Arendt se muestra rotundamente en desacuerdo con esta interpretación, porque para ella Eichmann era libre en su voluntad a pesar de estar sometido a este principio de autoridad. Acá lo vemos a Eichmann siendo uno más de estos montones de alemanes y amigos. No sé cuál de estos es Eichmann, pero es uno. Y bueno, Eichmann hizo lo que hizo y los demás hicieron y no hicieron lo que no hicieron. A veces se asocia enseguida el juicio de Eichmann y las conclusiones de Hannah Arendt con lo que pasó con el experimento Milgram unos años después, en esta universidad en donde se realizó el siguiente experimento. Lo voy a contar medio rápido, cualquier cosa lo buscan. Hay un maestro y y alguien que aprende, y este que es el experimentador. En realidad el sujeto que se está testeando es el teacher. Le dicen que le vaya pasando corrientes eléctricas sucesivas en la medida que él no vaya acertando de memoria unas asociaciones que le dieron previamente. Así que a partir de determinado voltaje le está aplicando dosis mortales, y lo que ocurre con este experimento es que estadísticamente personas se vuelven torturadoras o propiciadoras de tormento porque están bajo la autoridad de un experimentador. Obviamente, es una salida fácil aplicar con literalidad las conclusiones de ese experimento, que tiene 1000 versiones y variantes, pero bueno, no deja de ser otra pregunta que les comunico. El principio de autoridad, dice Adolf Hitler en Mein Kampf, el libro que escribió desde la cárcel: todo intento de levantar la nación será rechazado en tanto implique la extinción de un régimen, incluso malo, en tanto que sea una infracción del principio de autoridad. El principio de autoridad no es además un medio para lograr un fin, sino por el contrario, ante los ojos de estos fanáticos de la objetividad,
representa un fin en sí mismo, lo que es más que suficiente para explicar la triste existencia de ese principio. O sea, estaba en contra. Así que, por ejemplo, toda tentativa hacia una dictadura sería acogida con indignación, incluso si su propulsor fuese un Federico el Grande. Y si los representantes políticos de una mayoría parlamentaria momentánea no pasan de ser unos ancianos incapaces o individuos mediocres, la ley de la democracia parece más sagrada para uno de esos doctrinarios que el bien de la nación. Protegerá, por lo tanto, la peor tiranía que aniquila a su pueblo con tal de que el principio de autoridad esté incorporado a ella, al mismo tiempo que rechazará incluso el más beneficioso de los gobiernos desde el momento en que no corresponde con su concepción democrática. Eso escribe entonces Adolf Hitler, que una vez que toma el gobierno, sí, le empieza a servir este principio de autoridad, y esto estaba tallado en todas las dependencias de gobierno. Es un escrito que dice: el jefe siempre tiene la razón, se llama el Führerprinzip, y es lo que sirve no solamente para someter a una obediencia, sino también para que la persona que esté ejecutando las órdenes sienta esa descarga de autoridad en esta estructura piramidal. En junio del 87 saca esta tapa el diario Página 12 con la derogación de los diputados sancionando la ley de obediencia debida. En la tapa entonces aparece: diputado sancionó la ley de obediencia debida. Luego, como asociación, pone Noche y Niebla, que es el título de una película de Resnais. Justo había sido una noche oscura y de niebla cuando se promulgó esta ley. Es la película en donde Alain Resnais, con fan footage de campos de concentración, arma como una película terrible. Y la parte de abajo era la noticia que las leyes laborales entraron a presión en el gobierno. La CGT no quedó conforme. En el libro que tengo yo de Hannah Arendt tiene un subtítulo diferente. No dice la banalidad del mal. Por alguna razón esta edición de Taurus dice: la pura y simple irreflexión fue lo que predispuso a convertirse en uno de los mayores criminales de su tiempo. Otra vez entonces la desidia como peor pecado capital, o esta pura y simple irreflexión. Y les leo, quizá del libro de Hannah Arendt, lo más escalofriante. Ya estamos terminando. Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez e inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su actualización haya pasado a formar parte de la historia. Jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de ejemplaridad para impedir la comisión de delitos. Contrariamente, sea cual fuere el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una posibilidad mucho más probable que su primera aparición. Las razones específicas que abonan la posibilidad de la repetición de los delitos cometidos por los nazis son todavía más plausibles que las que abonan aquella genérica repetición. La temible coincidencia del moderno y explosivo incremento de la población mundial con el descubrimiento de medios técnicos que a través de la automatización darán a amplios sectores de la población el carácter de superfluos, incluso desde el punto de vista laboral, y que por medio de la energía nuclear permitirán hacer frente a esta doble amenaza, con instrumentos que en comparación con los cuales las instalaciones de gaseamiento de Hitler parecen un juguete para el uso de niños con malas inclinaciones. Debiera ser suficiente para introducirnos a temblar. Casi como resignificando el eslogan de nunca más, ¿no? Es casi esta imposibilidad de pensar que un acontecimiento no se va a repetir. Y hablando de ese futuro y ese temblar, cuando se piensa en el futuro, está este libro que se llama Future Shock, de Alvin Toffler, en donde habla de que demasiado cambio en un periodo de tiempo demasiado corto produce este shock de futuro, y en 1970, con los síntomas que él estaba notando, armaba como esta idea de aceleración. Y otro libro que tiene un subtítulo que habla del futuro es Más allá del bien y el mal, de Nietzsche, que tiene como subtítulo Preludio de una filosofía del futuro. Tiene muy buenas preguntas.
Por ejemplo, ¿por qué el mundo que nos concierne en algo no iba a ser una ficción? Y a quien pregunte, ¿es que de la ficción no forma parte un autor? ¿No sería lícito responderle francamente, ¿por qué? ¿Acaso ese forma parte no forma parte a su vez de la ficción? Y esta idea de pensar un preludio a una filosofía del futuro es lo que podría transformar esta clase en una primera parte, en un preludio de lo que realmente vale la pena, que es empezar a pensar una filosofía del futuro que contenga quizás desde anticuerpos a la maldad, a la elaboración de una propia maldad y que en algún punto esté trabajando más allá de ese bien y el mal. Y le agradezco sobre todo a Ramiro Gugliari, que me invitó a participar a uno de sus eventos que se llaman Tertulias de Pensamiento, justo una noche en la que estaban viendo a Nietzsche tamizado por Deleuze, y en un momento Ramiro dijo que cuando uno lee a Nietzsche, Nietzsche te lee a vos. Y esta idea, casi como si fuera la película La historia sin fin, mientras estás leyendo, lo que estás leyendo es una especie de lectura de vos mismo, y nada, me ayudó para volver a releer a Nietzsche sin esa preocupación de estar entendiendo contexto e interpretando de la manera como más literal o más académicamente posible, sino apropiándome. Así que encontré esta frase ayer a la noche que dice: lo que se hace por amor se hace siempre más allá del bien y del mal. Así que podemos llegar a transformar esto en una primera parte de una especulación que se vuelva más colectiva. Quiero cerrar con esta imagen de Érase una vez el hombre, en donde está ocurriendo lo que me gustaría que ocurra. Está este que está escribiendo y este que está saludando a otro que está construyendo esta chimenea, y en algún punto hay una especulación colectiva acerca del mal y del futuro. Así que voy a invitarlos a que los que quieran entren acá a el espacio de la automaestría, donde ya está el registro de esta clase que están viendo, y compartan acá disidencias con lo que dije, afirmaciones, conexiones o todo lo que consideren que pueda servir para esta discusión, y hacemos una séptima clase que dé cuenta ese acervo de aportes que estemos compartiendo. Bueno, les agradezco mucho, no sé cuánto duró esto, quedé medio... no tanto, 1 hora y media, está re bien. Estoy tratando de llegar como... que sea como un poco más corto, pero como hace mucho que no hablaba, se me terminó haciendo largo. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron en el chat, a todos los que ustedes están viendo en diferido, y nos vemos el año que viene. Y sobre todo, cuídense, no cometan el pecado de la desidia, el desinterés y el descuidado propio y de los otros. Muchas gracias.